Hola chicos, esta noche nosotros vamos a sumergirnos en uno de los misterios más íntimos y fascinantes de la humanidad como nuestros ancestros lograban mantenerse limpios durante milenios sin una sola barra de jabón. Imagina por un momento el vapor que eleva de aguas termales primitivas, donde figuras envueltas en pieles de animal se sumergen lentamente. Sus rostros iluminados por el resplandor dorado de hogueras cercanas. El aire está impregnado de aromas que tu nariz moderna apenas reconocería. Humo de maderas resinosas, hierba dulce quemándose y algo más profundo, más terrenal. Esta historia puede resolver misterios que ni siquiera sabías que tenías. Entonces, antes de explorar la historia conmigo, tómate un momento para ayudarme a suscribirme al canal. Dale me gusta y comparte este video. O quizás, deja un comentario a continuación, pero asegúrate de hackearlo cuando realmente te guste lo que te traigo. Me encantaría saber dónde y cuándo empezaste a ver este video. O si simplemente quieres dejarme un cumplido que alegre mi día. Ahora, mantengamos las luces lo más suaves posible. Encendemos el ventilador para un sonido suave que ayude a que la historia se sienta más emotiva y emprendamos juntos el viaje de esta noche. Te encuentras parado en la orilla de un río serpenteante. Hace aproximadamente 40,000 años, el sol de la tarde filtra rayos dorados a través de la neblina que se eleva del agua tibia. No hay ciudades en el horizonte. No hay carreteras pavimentadas. Y definitivamente no hay una farmacia en la esquina donde comprar tu champú favorito. Sin embargo, la figura que observas frente a ti, tu ancestro, directo, está a punto de enseñarte el primer gran secreto de la limpieza humana. Observas bien tras esta persona primitiva se acerca al agua con movimientos deliberados, casi ceremoniales. En sus manos lleva algo que parece barro, pero cuando lo examinas más de cerca, ¿notas que tiene un color diferente al sedimento común del río? Es arcilla, pero no cualquier arcilla. Esta ha sido cuidadosamente seleccionada de depósitos específicos, lugares donde la tierra misma parece tener propiedades especiales. Los minerales contenidos en esta arcilla, principalmente silicatos y óxidos de hierro, actúan como agentes limpiadores naturales, absorbiendo aceites y impurezas de la piel de manera que tu ancestro ha descubierto por pura experiencia. El proceso que presencias es hipnótico. Primero, tu ancestro se sumerge completamente en el agua, permitiendo que la temperatura tibia abra los poros de su piel. Luego, con movimientos que han sido perfeccionados a través de generaciones de prueba y error, comienza a aplicar la arcilla en patrones circulares. No es simplemente frotar. Hay una técnica aquí, una comprensión intuitiva de cómo la fricción suave combinada con las propiedades absorbentes de la arcilla puede eliminar no solo la suciedad visible, sino también los aceites corporales que, de otro modo, atraerían parásitos y causarían irritación. Pero aquí viene la parte verdaderamente fascinante después de la arcilla. Observas cómo tu ancestro toma puñados de arena fina del lecho del río. Esta no es arena cualquiera. Ha sido seleccionada por su textura particular, lo suficientemente áspera para actuar como exfoliante natural, pero no tanto como para dañar la piel. Los historiadores aún discuten si este uso temprano de arena como abrasivo natural fue
un descubrimiento accidental o el resultado de observación deliberada. Pero el resultado es innegablemente efectivo. La arena actúa como el primer scrub de la humanidad, eliminando células muertas de la piel y proporcionando esa sensación de limpieza profunda que reconocerías incluso hoy. Pero tu ancestro no termina ahí. De un pequeño saco hecho de piel de animal, extrae joyas que has visto crecer cerca del campamento. Algunas las reconoces, salvia, con su aroma penetrante y propiedades antimicrobianas naturales. Otras son plantas que la ciencia moderna apenas está comenzando a estudiar por sus beneficios medicinales. Estas joyas se frotan directamente sobre la piel húmeda, liberando aceites esenciales que no solo proporcionan fragancia, aunque eso es ciertamente un beneficio bienvenido, sino que también tienen propiedades antibacterianas y antifúngicas reales. Tu ancestro ha descubierto, sin microscopios o laboratorios, que ciertas plantas pueden literalmente combatir los microorganismos que causan infecciones y mal olor. El ritual continúa con algo que deja sonreír por su familiaridad. Tu ancestro toma otra porción de arcilla, pero esta vez la mezcla con agua hasta formar una pasta más líquida. Esta mascarilla facial prehistórica se aplica cuidadosamente al rostro y se deja secar parcialmente antes de ser enjuagada. Los minerales de la arcilla tensan ligeramente la piel mientras se secan, proporcionando una sensación de limpieza y renovación que cualquier persona moderna reconocería inmediatamente. Pero quizás lo más notable de todo este proceso es su aspecto ritual. Este no es simplemente un acto de higiene básica, es una ceremonia. Tu ancestro se mueve con la solemnidad de alguien que comprende que este acto de purificación es tanto espiritual como físico. El agua, la tierra, las plantas, todos son elementos sagrados que se combinan para crear algo mayor que la suma de sus partes. Cuando finalmente termina, tu ancestro emerge del agua con una piel que literalmente brilla bajo la luz del atardecer. No es el brillo artificial de productos químicos modernos, sino el resplandor natural de una piel que ha sido limpiada, nutrida y revitalizada por elementos que la tierra misma ha proporcionado. El aroma que emanaba es complejo, limpio, pero con notas terrosas y herbales que hablan de una conexión profunda con el mundo natural. Este primer ritual de limpieza humana establece patrones que persistirán durante milenios. La comprensión de que diferentes materiales naturales pueden limpiar de diferentes maneras. La importancia del ritual y la ceremonia en el acto de purificación. Y sobre todo, la idea de que mantenerse limpio es tanto un acto de supervivencia como de respeto hacia uno mismo y hacia la comunidad. Te trasladas ahora a las orillas del Éufrates. Hace aproximadamente 4000 años, donde las primeras ciudades de la humanidad se alzan como monumentos de arcilla cocida bajo un sol implacable. El aire vibra con el sonido de martillos sobre metal, el murmullo de mercados bulliciosos, y algo más sutil, el eco de agua corriendo a través de elaborados sistemas de canalización que alimentan los primeros baños de lujo de la historia. Entras en el hogar de un mercader babilónico próspero, siguiendo el aroma de aceites exóticos que flota en el aire como una promesa de placeres por descubrir. Las paredes están decoradas con azulejos que capturan y reflejan la luz de lámparas de aceite, creando un juego de sombras danzantes que transforman el espacio en algo casi mágico. Este no es el río primitivo que acabas de dejar. Aquí, el baño se ha convertido en un arte refinado.
tu anfitrión babilónico te guía hacia una habitación especialmente diseñada para el ritual de limpieza. El suelo está cubierto con losas de piedra caliza pulida que se sienten frescas bajo tus pies, descalzos. Y en el centro de la habitación se encuentra lo que solo puedes describir como el ancestro de todas las paneras modernas, una depresión rectangular talada en un bloque monolítico de piedra, perfectamente dimensionada para acomodar un cuerpo humano. Pero aquí viene la parte verdaderamente impresionante. El agua que llena esta bañera primitiva no llega por casualidad. Un ingenioso sistema de tuberías de arquila, algunas de las primeras del mundo, transporta agua desde cisternas elevadas donde ha sido calentada por el sol durante todo el día. Los historiadores aún discuten si estos sistemas de calentamiento solar fueron inventados por necesidad práctica o como símbolos de estatus. Pero el resultado es agua tibia que fluye constantemente, creando el primer spa de la historia humana. Observas mientras tu anfitrión comienza su ritual de limpieza con algo que deja de reír por lo familiar, que resulta se frota vigorosamente con lo que parece la primera esponja de la historia. Pero cuando miras más de cerca, te das cuenta de que no es una esponja marina como las que conoces, sino algo aún más ingenioso. Es un trozo de lino tejido de manera muy suelta, casi como una red, que ha sido empapado en una mezcla de aceites aromáticos. Esta protoesponja está impregnada con aceite de sésamo, un descubrimiento revolucionario de los mesopotámicos que se dio cuenta de que ciertos aceites vegetales no solo hidratan la piel, sino que también pueden disolver y arrastrar la suciedad de manera más efectiva que el agua sola. El aceite de sésamo, rico en antioxidantes naturales y con propiedades antibacterianas leves, se convierte en el primer jabón líquido de la humanidad, aunque funcionaba de manera completamente diferente a nuestros detergentes modernos. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extravagantes. De pequeños frascos de alabastro, tu anfitrión comienza a añadir otros ingredientes a su mezcla de limpieza. Primero, una pizca de lo que reconoces como sal. Pero no sal común. Esta ha sido importada desde las costas del Golfo Pérsico y tiene un color ligeramente rosado que indica la presencia de minerales adicionales. Esta sal marina antigua actúa como un exfoliante natural, pero también proporciona minerales que nutren la piel. Luego viene algo que dejaste de tener y observar. Con asombro, polvo de perlas molidas. Sí, ¿has leído bien? Los babilónicos más ricos, literalmente, molían perlas, esas joyas preciosas que las futuras civilizaciones valorarían tanto para usar como componente en sus rituales de limpieza. Las perlas molidas proporcionan una textura suavemente abrasiva que pule la piel hasta darle un brillo nacarado. Pero más importante aún, contienen carbonato de calcio natural que actúa como un agente alcalinizante suave, ayudando a neutralizar los ácidos naturales de la piel. La aplicación de esta mezcla es todo un espectáculo. Tu anfitrión no simplemente se frota al azar, hay una técnica específica, una secuencia que comienza en las extremidades y se mueve hacia el corazón, siguiendo lo que la medicina más moderna reconocería como los patrones del sistema linfático. Esta no es coincidencia. Los sanadores babilónicos habían observado que ciertos patrones de masaje parecían promover mejor salud y vitalidad. Durante este proceso, el aire se llena de vapores aromáticos que provienen de braseros especiales colocados estratégicamente alrededor de la habitación.
Estos queman una mezcla de maderas resinosas, cedro del Líbano, que actúa como repelente natural de insectos, y madera de Arabia, que tiene propiedades antisépticas conocidas. El humo no solo crea una atmósfera ceremonial, sino que también purifica el aire y proporciona beneficios medicinales reales a través de la inhalación. Pero aquí viene una curiosidad que dejará apreciar la ingenuidad de estos antiguos innovadores después del proceso de limpieza con aceites. Tu anfitrión hace algo aparentemente contradictorio. Toma lo que parece ser arena fina. Pero cuando la examinas más de cerca, te das cuenta de que es algo mucho más sofisticado. Es una mezcla de arena de río finamente tamizada, polvo de piedra pómez volcánica importada desde tierras lejanas. Ya, prepárate para esto. Cenizas de plantas específicas que han sido quemadas y procesadas para crear un polvo alcalino natural. Esta mezcla actúa como el primer jabón en polvo del mundo. Las cenizas vegetales contienen potasio y otros alcalis naturales que, cuando se combinan con los aceites en la piel, crean una reacción química primitiva pero efectiva que emulsifica la grasa y permite que sea arrastrada por el agua. Es el mismo principio básico que subyace en la fabricación moderna de jabón, pero logrado completamente con materiales naturales y conocimiento empírico. El enjuague final es una experiencia en sí misma. El agua que se vierte sobre el cuerpo ha sido infusionada con pétalos de rosa y joyas de menta, creando una sensación refrescante y aromática que marca la transición del ritual de limpieza al estado de purificación completa. Esta agua perfumada no es solo lujo. Las propiedades astringentes suaves de la rosa ayudan a cerrar los poros, mientras que la menta proporciona una sensación de frescura que dura horas. Cuando el ritual termina, tu anfitrión emerge no solo limpio, sino transformado. Su piel tiene un brillo que parece venir desde adentro, impregnada con aromas exóticos que hablan de comercio internacional y riqueza sofisticada. Este es el baño elevado al nivel de arte, una experiencia que trasciende la simple higiene para convertirse en una declaración de estatus, una ceremonia espiritual y un momento de puro placer sensorial combinados en uno. El viento del desierto susurra secretos mientras te encuentras a orillas del Nilo sagrado, hace 500 años, donde las aguas verdosas reflejan pirámides doradas en la distancia. Aquí, en el corazón del imperio más misterioso de la antigüedad, estás a punto de presenciar rituales de belleza tan sofisticados que harían que cualquier spa moderno parezca primitivo en comparación. Te adentras en los aposentos privados de una noble egipcia, siguiendo el tintineo suave de brazaletes de oro y el aroma embriagador de incienso que flota en aire cargado de misterio. Las paredes están cubiertas con jeroglíficos que parecen danzar a la luz parpadeante de las lámparas cis, y cada superficie refleja el brillo dorado que convierte este espacio en un santuario digno de los dioses. Tu anfitriona egipcia se acerca a lo que reconoces como la primera estación de belleza integral de la historia. No es simplemente un lugar para lavarse, es un altar dedicado a la transformación personal, donde cada elemento ha sido cuidadosamente seleccionado por sus propiedades tanto físicas como espirituales. Los egipcios entendían algo fundamental: el cuerpo y el alma están interconectados, y purificar uno inevitablemente afecta al otro.
Observas mientras comienza su ritual con algo que dejarse detener y maravillarte natrón. Este mineral cristalino, extraído de los lechos secos de lagos salinos del desierto, es el mismo material que los egipcios usaban para momificar a sus muertos, pero aquí, en manos de los vivos, se convierte en el agente de limpieza más poderoso del mundo antiguo. El natrón es principalmente carbonato de sodio natural, y cuando se disuelve en agua, crea una solución alcalina que puede disolver aceites corporales y eliminar impurezas, de una manera que el agua simple nunca podría lograr. La preparación del baño de natrón es todo un espectáculo. Tu anfitriona no simplemente arroja cristales en el agua, los disuelve gradualmente mientras recita incantaciones que han sido transmitidas de madre a hija durante generaciones. Los historiadores aún discuten si estas fórmulas, verbales, tenían poder mágico real o simplemente servían para medir el tiempo necesario para la disolución completa. Pero el resultado es innegablemente efectivo. Mientras el natrón hace su trabajo, tu anfitriona comienza a preparar lo que solo puedes describir como el primer exfoliante de lujo de la historia. Toma arena finísima del desierto, no cualquier arena, sino granos específicamente recolectados de dunas sagradas, donde el viento ha pulido cada partícula hasta la perfección. A esta arena le añade algo que hace que tus hoyos se abran con asombro polvo de oro verdadero. Sí, los egipcios literalmente se bañaban con oro. Pero esto no era simplemente ostentación, aunque ciertamente eso también, sino que reflejaba una comprensión sofisticada de las propiedades del metal precioso. El oro no se oxida ni reacciona con la piel, proporcionando una superficie de pulido suave que exfolia sin irritar. Más importante aún, las partículas microscópicas de oro se adhieren temporalmente a la piel, creando ese resplandor dorado característico que asociamos con la belleza egipcia antigua. Pero aquí viene la parte verdaderamente mágica del ritual. De frascos de alabastro cuidadosamente selados, tu anfitriona comienza a extraer aceites que harían que un perfumista moderno llore de envidia. Primero, aceite de loto azul, esa flor sagrada que emerge pristina de aguas turbias, simbolizando renacimiento y purificación. Este aceite, extraído a través de un proceso que involucraba días de infusión solar, contiene compuestos naturales que calman la piel y proporcionan una fragancia tan exquisita que los faraones lo consideraban más valioso que el oro. Luego viene aceite de moringa, extraído de árboles que crecían en los jardines del templo y eran cuidados por sacerdotes especializados. La moringa moderna es celebrada por sus propiedades antioxidantes, pero los egipcios ya conocían sus beneficios hace milenios. Este aceite no solo hidrata profundamente la piel, sino que también la protege del daño causado por el sol implacable del desierto. Pero espera, porque el siguiente ingrediente te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre los cosméticos antiguos. Tu anfitriona toma lo que parece ser miel común, pero cuando la examinas más de cerca, ¿notas que tiene un color más oscuro y una consistencia diferente? Es miel de loto, una variedad rara producida por abejas que se alimentan exclusivamente del néctar de flores de loto sagradas. Esta miel no es solo un edulcorante, es un agente de limpieza revolucionario. Contiene enzimas naturales que descomponen las células muertas de la piel, actuando como el primer peeling químico de la historia. Al mismo tiempo, sus propiedades antibacterianas naturales previenen infecciones, mientras que su capacidad para retener humedad mantiene la piel hidratada durante horas después del baño. La aplicación de todos estos elementos sigue un patrón ritual específico. Tu anfitriona comienza por los pies, esos fundamentos que conectan el cuerpo con la tierra sagrada de Egipto,
y se mueve sistemáticamente hacia arriba, dedicando especial atención a áreas que serán visibles cuando use sus elaborados vestidos de lino. Cada movimiento está cargado de significado. Cada caricia es tanto práctica como ceremonial. Durante este proceso, el aire se llena con humo de incienso de kipi. Una mezcla compleja de 16 ingredientes diferentes que incluye madera, canela y resinas exóticas importadas desde Punt. Esa tierra mítica que podría haber estado en la actual Somalia. Este incienso no solo crea una atmósfera sagrada, sino que también tiene propiedades medicinales reales. Los compuestos aromáticos actúan como antisépticos naturales cuando se inhalan. Aquí viene una curiosidad que dejará apreciar la sofisticación de estos antiguos químicos después de la limpieza inicial. Tu anfitriona aplica lo que parece ser una mascarilla facial, pero que en realidad es mucho más compleja. Es una mezcla de arcilla del Nilo finamente tamizada, clara de huevo de aves acuáticas sagradas y algo verdaderamente extraordinario, leche de burra. Sí, leche de burra. Cleopatra, la última faraona de Egipto, supuestamente se bañaba en ella. Pero esta práctica era mucho más antigua y la leche de burra contiene ácido láctico natural, un alfa-hidroxiácido que actúa como exfoliante químico suave, eliminando células muertas y revelando piel nueva y radiante de baño. Es el mismo principio que utilizan los tratamientos faciales más avanzados de hoy, pero logrado completamente con ingredientes naturales. El ritual culmina con algo que parece sacado de un cuento de hadas. Tu anfitriona se cubre completamente con una mezcla de aceites perfumados que han sido infusionados con polvo de lapislázuli molido. Este mineral sagrado, más valioso que el oro para los egipcios, no solo proporcionaba un brillo azul celestial a la piel, sino que también se creía que conectaba físicamente a quien lo usaba con los dioses del cielo nocturno. Cuando finalmente emerge de este ritual de transformación, tu anfitriona, egipcia literalmente, resplandece. Su piel tiene esa calidad luminosa que vemos en las pinturas de tumbas antiguas. Un brillo que parece venir tanto desde dentro como desde fuera. Los aromas que emanan de su cuerpo son tan complejos y sofisticados que crean una presencia casi sobrenatural, como si hubiera sido tocada por los dioses mismos. Te trasladas ahora a las colinas bañadas por el sol del Mediterráneo. Hax 500 años, donde el aroma de aceitunas maduras se mezcla con el eco de debates filosóficos que flotan desde el agora ateniense. Aquí, en el corazón de la civilización que inventó la democracia, estás a punto de descubrir que los antiguos griegos también revolucionaron el arte del baño, transformándolo en una experiencia que combinaba purificación física, debate intelectual y conexión social de maneras que desafiarían las convenciones modernas. Entras en el gimnasio, no el tipo de lugar lleno de máquinas que conoces hoy, sino el original, un espacio sagrado dedicado tanto al cultivo del cuerpo como de la mente. Las columnas de mármol se elevan hacia un cielo azul perfecto, y el sonido de agua corriendo desde fuentes naturales crea una sinfonía constante que acompaña las conversaciones de ciudadanos que han venido aquí no solo para mantenerse limpios, sino para participar en la esencia misma de lo que significa ser griego. Tu anfitrión ateniense te recibe con una sonrisa que sugiere que está a punto de compartir secretos que han sido perfeccionados durante siglos de experimentación.
En sus manos lleva un objeto que deja ser por lo familiar, que resulta en principio, pero que se vuelve fascinante cuando examinas los detalles. Un frasco de cerámica belamente decorado que contiene aceite de oliva dorado. Pero no cualquier aceite de oliva. Este aceite ha sido extraído específicamente de aceitunas recolectadas en las laderas del monte Jimeto, donde las abejas que producen la miel más famosa de Grecia también polinizan los olivos. El resultado es un aceite con un perfil aromático único, ligeramente floral, que los griegos descubrieron que tenía propiedades de limpieza superiores a otros aceites. Los historiadores aún discuten si esta selección específica de aceitunas fue el resultado de observación científica temprana o simplemente preferencia regional. Pero los resultados son innegablemente superiores. Observas mientras tu anfitrión comienza su ritual de limpieza con un proceso que es tanto arte como ciencia. Primero, se aplica generosamente el aceite de oliva sobre toda la superficie de su cuerpo, masajeándolo con movimientos circulares que no son casuales. Ha aprendido, a través de generaciones de práctica, que ciertos patrones de aplicación maximizan la capacidad del aceite para disolver y arrastrar la suciedad, el sudor y las células muertas de la piel. Pero aquí viene la parte verdaderamente ingeniosa del método griego. Después de que el aceite ha tenido tiempo de hacer su trabajo, tu anfitrión toma un objeto que dejase de tener y estudiar con fascinación. Es un strígilis, una herramienta curvada de bronce, que parece una cuchara alargada con un borde suavemente afilado. Esta no es una invención casual. Es el resultado de siglos de refinamiento en el diseño de herramientas, creado específicamente para raspar aceite usado y suciedad de la piel humana. El uso del strígilis es todo un espectáculo de precisión y técnica. Tu anfitrión no simplemente raspa al azar. Hay una secuencia específica, una coreografía que comienza en las extremidades y se mueve sistemáticamente hacia el torso. Cada pasada de strígilis elimina una capa de aceite cargado de impurezas, revelando piel limpia radiante de baño. Es un proceso que requiere habilidad. Demasiada presión puede irritar la piel. Muy poca no elimina efectivamente la suciedad. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente revolucionarias desde una perspectiva social. Este proceso de limpieza no se realiza en privado, como podrías esperar, sino en compañía de otros ciudadanos. El gimnasio griego es un espacio comunal donde hombres de todas las edades se reúnen no solo para ejercitarse y limpiarse, sino para participar en conversaciones que van desde política hasta filosofía, desde matemáticas hasta poesía, mientras tu anfitrión continúa su ritual de limpieza. Se une a una discusión animada sobre las ideas de Heráclito acerca del cambio constante. No puedes bañarte en el mismo río dos veces, Nandrabas. Cita al Guyen. Y la ironía de discutir filosofía mientras literalmente se bañan no se pierde en nadie. Esta combinación de limpieza física e intelectual es únicamente griega. La idea de que purificar el cuerpo y ejercitar la mente son actividades complementarias que se realizan mejor juntas. Aquí viene una curiosidad que dejará apreciar la sofisticación del sistema griego después del proceso inicial de aceite y strígilis. Muchos participantes proceden a lo que podríamos llamar la primera sesión de spa grupal de la historia.
Se aplican mascarillas secas de arcilla volcánica de la isla de Santorini mezclada con miel del monte Jimeto y hojas de laurel finamente molidas. Esta mezcla no es solo indulgencia. Cada ingrediente tiene un propósito específico. La arcilla volcánica contiene minerales únicos que nutren la piel. La miel actúa como humectante natural con propiedades antibacterianas. Y el laurel, la misma planta usada para coronar a victoriosos atletas y poetas, proporciona aceites esenciales con propiedades antisépticas y aromáticas durante el tiempo que estas mascarillas se secan en la piel. Las conversaciones continúan y se profundizan. Escuchas debates sobre si la virtud puede ser enseñada, discusiones sobre la naturaleza de la justicia y, ocasionalmente, alguien recita versos de Homero de memoria. Es una experiencia que trasciende la simple higiene para convertirse en algo cercano a lo que llamaríamos una experiencia holística moderna. El enjuague final se realiza con agua que ha sido calentada por el sol en grandes recipientes de mármol negro. Una innovación que permite que el agua alcance temperaturas perfectas para la limpieza sin requerir combustible costoso. Esta agua tibia se vierte ceremoniosamente sobre cada participante, lavándose no solo los residuos físicos del proceso de limpieza, sino también, simbólicamente, las preocupaciones y tensiones del día. Pero aquí viene el toque final que define la experiencia griega después de la limpieza. Los participantes se aplican una mezcla de aceites perfumados que incluye rosa, jazmín y algo más exótico, aceite de nardo, importado desde las montañas del Himalaya a un costo que habría alimentado a una familia durante meses. Estos aceites no son solo lujo. Actúan como protectores naturales de la piel contra el sol mediterráneo intenso. Cuando el ritual termina, los participantes no simplemente se van cada uno por su lado, se reúnen en el pórtico del gimnasio para continuar sus conversaciones. Ahora refrescados, tanto física como mentalmente, han participado en algo que es simultáneamente íntimo y comunal, individual y social, físico y intelectual. El eco de miles de voces se mezcla con el sonido del agua cayendo en cascadas mientras te encuentras bajo las bóvedas monumentales de las termas de Caracalla. Hace 1800 años, el vapor se eleva como incienso hacia tecos decorados, como mosaicos que brillan como constelaciones doradas. Y el aire está impregnado de aromas que hablan de un imperio que ha conquistado el mundo conocido y ahora ha decidido conquistar también el arte del placer. Te adentras en lo que solo puedes describir como el primer complejo de spa del mundo. Una ciudad dentro de la ciudad donde hasta 1,600 personas pueden bañarse simultáneamente. En un lujo que haría que los emperadores anteriores parecieran mendigos. Aquí, los romanos han tomado la filosofía griega del baño comunal y la han amplificado hasta convertirla en una declaración imperial de poder. Sofisticación y ingeniería que desafía la comprensión. Tu guía romano, un ciudadano próspero cuya toga habla de comercio, exitoso con provincias lejanas, te explica que lo que estás a punto de experimentar no es simplemente un baño, sino un peregrino allí a través de temperaturas, texturas y sensaciones que han sido diseñadas por los mejores ingenieros del imperio para crear la experiencia de limpieza más sofisticada jamás concebida por la humanidad. Comienzas en el tepidarium, la sala tibia donde tu cuerpo se prepara gradualmente para las experiencias más intensas que seguirán. Aquí, esclavos especializados
algunos de los cuales han sido entrenados desde la infancia en las artes de la limpieza corporal. Te aplican una mezcla que deja entender por qué el Imperio Romano pudo conquistar el mundo: aceite de oliva español mezclado con perfumes de Arabia, especias de India y sal marina de Britania. Esta no es simplemente una mezcla al azar de ingredientes costosos. Cada elemento ha sido seleccionado por propiedades específicas que se complementan de maneras que los químicos modernos apenas están comenzando a entender. El aceite español, prensado en frío de aceitunas cultivadas en las colinas andaluzas, actúa como el vehículo base que permite que otros ingredientes penetren la piel. Los perfumes árabes, rosa, jazmín y oud no solo proporcionan fragancia, sino que también contienen compuestos que actúan como relajantes, naturales y antisépticos suaves. Pero aquí viene algo que dejará repensar. Todo lo que creías saber sobre los baños romanos, las especias indias en la mezcla, no están allí solo por su aroma exótico. La cúrcuma proporciona propiedades antiinflamatorias naturales. La canela actúa como estimulante de la circulación. Y el cardamomo contiene aceites que ayudan a abrir los poros de la piel. Los romanos han creado, sin saberlo, el primer aceite de aromaterapia, científicamente formulado de la historia, después de que tu piel ha sido completamente impregnada con esta mezcla imperial. Procedes al caldarium, donde el calor te golpea como una ola física. Aquí, la temperatura del aire alcanza niveles que harían sudar profusamente, incluso a alguien completamente inmóvil. Pero el sistema de calefacción y el hipocausto es tan ingenioso que el calor se distribuye uniformemente sin crear puntos incómodamente calientes. Los historiadores aún discuten si el sistema hipocausto fue desarrollado principalmente por razones de eficiencia energética o por comodidad del usuario, pero el resultado es una experiencia de calor que penetra profundamente en los músculos y articulaciones, creando una relajación que alcanza niveles casi meditativos. El sudor que produce tu cuerpo en respuesta a este calor controlado no es simplemente una reacción física, es parte integral del proceso de limpieza. Aquí, en el caldarium, es donde experimentas algo verdaderamente revolucionario: el primer exfoliante de lujo masivo de la historia. Esclavos especializados, llamados capsari, aplican una mezcla que incluye arena volcánica del Vesubio, sal del Mar Muerto y algo que deja de tener y maira 2 veces perlas molidas importadas desde las costas de Ceilán. Esta mezcla abrasiva se aplica siguiendo técnicas que han sido refinadas durante siglos de experimentación. Los movimientos no son casuales. Siguen patrones específicos que maximizan la eliminación de células muertas, mientras estimulan la circulación sanguínea. La arena volcánica proporciona la textura abrasiva principal. La sal actúa como antiséptico natural. Y las perlas molidas, además de ser una demostración obscena de riqueza, proporcionan carbonato de calcio que ayuda a equilibrar el pH de la piel. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente espectaculares. Después de la exfoliación, procedes a piscinas de diferentes temperaturas que han sido diseñadas no solo para limpiar, sino para crear una experiencia terapéutica que afecta tanto el cuerpo como la mente. El agua de estas piscinas no es simplemente agua caliente. Ha sido tratada con minerales específicos que se cree que tienen propiedades curativas. Una piscina contiene agua enriquecida con azufre de fuentes termales naturales,
mm, conocida por sus propiedades antibacterianas y su capacidad para suavizar la piel. Otra ha sido tratada con extractos de algas marinas que proporcionan minerales esenciales que nutren la piel. Una tercera, reservada para los ciudadanos más prósperos, contiene agua que ha sido infusionada con extractos de plantas medicinales, lavanda para relajación, eucalipto para respiración clara y el romero para estimulación mental. El proceso de moverse entre estas piscinas de diferentes temperaturas y composiciones químicas crea lo que los médicos modernos reconocerían como hidroterapia avanzada. El contraste entre calor y frío estimula la circulación, mientras que los diferentes minerales y extractos vegetales proporcionan beneficios específicos para la salud de la piel y el bienestar general. Aquí viene una curiosidad que ilustra perfectamente la sofisticación romana en ciertas épocas del año, especialmente durante festivales religiosos. Se añadían ingredientes especiales al agua de las termas. Durante las celebraciones de Venus, por ejemplo, se añadían pétalos de rosa y miel, creando baños que no solo limpiaban, sino que también se creía que conferían belleza y atractivo sexual. El ritual culmina en el frigidarium, donde el choque del agua fría después del calor intenso del caldarium crea una sensación que solo puede ser descrita como transformadora. Esta no es simplemente una experiencia refrescante. Es una técnica terapéutica que los romanos habían observado que fortalecía el cuerpo y agudizaba la mente. El contraste térmico extremo estimula el sistema nervioso de maneras que crean una sensación de vitalidad y alerta mental que dura horas. Pero quizás lo más notable de toda la experiencia romana es su aspecto social. Las termas no son solo lugares de limpieza, son el corazón social del imperio. Aquí se hacen negocios, se discute política, se arreglan matrimonios y se intercambian los chismes más jugosos del imperio. Es una democratización del lujo que permite que ciudadanos de diferentes clases sociales se mezclen en un ambiente de igualdad desnuda literalmente. Cuando finalmente emerges de las termas romanas, no solo estás limpio, has sido procesado a través de un sistema que ha nutrido tu piel, relajado tus músculos, estimulado tu circulación y conectado tu mente con las corrientes sociales e intelectuales del imperio más poderoso del mundo. Los aromas que llevas contigo, una mezcla compleja de aceites exóticos, minerales curativos y vapores aromáticos, te marcan como alguien que ha participado en el pináculo de la civilización romana. El incienso de sándalo se mezcla con el vapor perfumado mientras te adentras en los baños imperiales de Constantinopla. Hace 200 años, donde el lujo romano se ha fusionado con la opulencia oriental para crear algo que trasciende toda experiencia anterior. Aquí, en la capital del Imperio Bizantino, el arte del baño ha evolucionado hasta convertirse en una síntesis exquisita de tradiciones occidentales y orientales que desafía los límites de la imaginación. Te encuentras en presencia de la emperatriz Teodora, no la famosa esposa de Justiniano, sino una de sus sucesoras igualmente sofisticadas, quien está a punto de demostrar cómo el poder imperial se manifiesta no solo en conquistas militares, sino en la capacidad de transformar el simple acto de limpiarse en una experiencia que rivaliza con los misterios sagrados de las religiones antiguas.
El baño imperial bizantino comienza en una antecámara donde el aire mismo parece estar impregnado de lujo. Las paredes están cubiertas con mosaicos que representan jardines del paraíso, y cada superficie refleja la luz dorada de lámparas, alimentadas por aceites perfumados importados desde Arabia. Pero lo que realmente captura tu atención es la preparación que precede al baño actual, un ritual de purificación que incorpora elementos que nunca habías imaginado. Observas mientras la emperatriz se despoja de vestidos tejidos con hilos de oro verdadero, revelando piel que ha sido preparada durante horas por sus asistentes personales. Esta preparación no es simplemente cosmética, es alquímica. Su piel ha sido tratada con una mezcla que incluye polvo de perlas del Mar Negro, extracto de rosas damasquinas, y algo verdaderamente extraordinario, agua bendita que ha sido consagrada no por sacerdotes cristianos ordinarios, sino por el patriarca de Constantinopla mismo. Esta fusión de lo sagrado y lo mundano es únicamente bizantina. Los emperadores de Constantinopla no solo gobiernan un imperio terrenal, se consideran representantes directos de Dios en la tierra. Y por lo tanto, cada aspecto de sus vidas, incluyendo el baño, debe reflejar esta conexión divina. El agua bendita no está ahí simplemente por superstición. Los bizantinos creen genuinamente que la purificación espiritual y física son inseparables. Pero aquí viene algo que dejará que cuestionar todo lo que creías saber sobre la sofisticación. Medieval, la emperatriz comienza su ritual con lo que solo puedes describir como el primer análisis de piel científico de la historia. Médicos de la corte, herederos de tradiciones que se remontan a Galeno y más allá, examinan su piel bajo luz, especialmente diseñada para determinar exactamente qué tratamientos serán más efectivos ese día específico. Estos médicos bizantinos han desarrollado una comprensión de los tipos de piel que no sería igualada en Occidente durante casi 1000 años. Reconocen que la piel cambia con las estaciones, el clima, la dieta, e incluso el estado emocional, y han creado tratamientos específicos para cada variación. Los historiadores aún discuten si este conocimiento derivó de textos médicos griegos antiguos o de intercambios con médicos islámicos y persas, pero los resultados son innegablemente avanzados. Basándose en esta evaluación, se prepara una mezcla personalizada que incluye ingredientes que harían que un alquimista moderno llore de envidia. Aceite de argán de Marruecos, el mismo oro líquido que los spas modernos promocionan como revolucionario, se combina con extracto de caviar del mar Caspio, creando una emulsión que nutre la piel a nivel celular de maneras que los científicos contemporáneos apenas están comenzando a entender. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente mágicas. A esta base se añaden ingredientes que solo están disponibles para alguien que controla las rutas comerciales entre Europa y Asia. Polvo de lápiz lazuli afgano, conocido no solo por su belleza sino por sus supuestas propiedades regenerativas. Ámbar báltico molido, que se cree que posee energías curativas. Y algo que dejase de tener y contemplar, el poder del imperio agua de rosas, que ha sido destilada en Persia usando técnicas que fueron desarrolladas específicamente para la corte bizantina. Esta agua de rosas no es el producto simple que podrías comprar hoy en una tienda de cosméticos.
ha sido creada a través de un proceso de destilación que toma semanas, donde pétalos de rosa de variedades específicas cultivadas en jardines imperiales son procesados en pequeños lotes bajo la supervisión de maestros perfumistas que han jurado secretos sobre sus técnicas. El resultado es una esencia tan pura y potente que una sola gota puede perfumar una habitación entera. La aplicación de todos estos elementos sigue un protocolo que ha sido desarrollado durante siglos de experimentación imperial. La emperatriz no simplemente se sumerge en un baño, es procesada a través de una secuencia de experiencias que incluyen vapores aromáticos, masajes con aceites calentados y algo verdaderamente innovador, el primer facial con vapor de la historia. Este tratamiento facial utiliza vapor infusionado con hierbas medicinales que han sido seleccionadas no solo por sus propiedades aromáticas, sino por sus efectos específicos en la piel. Manzanilla para calmar irritaciones, lavanda para promover relajación, y eucalipto para limpiar profundamente los poros. El vapor se dirige cuidadosamente usando tubos de plata que concentran el calor aromático exactamente donde se necesita. Aquí viene una curiosidad que ilustra perfectamente la fusión de culturas en Bizancio durante ciertos tratamientos. Se queman inciensos que combinan tradiciones cristianas, elementos de alquimia griega y técnicas de aromaterapia que fueron aprendidas de embajadores chinos. El resultado es una experiencia olfativa tan compleja que afecta no solo los sentidos, sino también el estado mental y emocional de quien la experimenta. Pero quizás lo más fascinante del ritual bizantino es su uso de temperatura controlada de maneras que no serían replicadas hasta la era moderna. El complejo de baños imperiales incluye habitaciones mantenidas a temperaturas específicas usando sistemas de calefacción que han sido refinados más allá de cualquier cosa que los romanos hubieran imaginado. Una habitación se mantiene exactamente a la temperatura del cuerpo humano, creando una sensación de inmersión en un ambiente perfecto. Otra se enfría usando nieve importada desde las montañas del Cáucaso, proporcionando contrastes térmicos que estimulan la circulación de maneras específicas. El proceso culmina con algo que solo puede ser descrito como el primer tratamiento despaholístico de la historia. La emperatriz se recuesta en una mesa de mármol que ha sido calentada desde abajo por vapor aromático, mientras asistentes especializados aplican mascarillas faciales hechas de ingredientes que han sido preparados según fórmulas alquímicas que combinan ciencia empírica con misticismo oriental. Una de estas mascarillas contiene extracto de caracol. Sí, el mismo ingrediente que los productos modernos de belleza promocionan como innovador, mezclado con polvo de diamante que ha sido molido tan finamente que es invisible al ojo humano pero que proporciona exfoliación microscópica. Otra utiliza sangre de dragón, una resina roja extraída de ciertos árboles, que actúa como astringente, natural y cicatrizante. Cuando el ritual termina, la emperatriz emerge transformada no solo físicamente, sino espiritualmente. Su piel literalmente brilla con un resplandor que parece venir desde dentro, impregnada con aromas tan complejos y sofisticados que crean una presencia casi sobrenatural. Lleva consigo los perfumes de imperios lejanos, la sabiduría de tradiciones milenarias
y el poder de una civilización que ha logrado sintetizar lo mejor del Oriente y Occidente en una sola experiencia sensorial. El frío penetrante del invierno medieval abrasa las piedras de un monasterio benedictino, mientras te adentras en una época donde el agua misma se ha convertido en enemiga. Hace 800 años, aquí, en el corazón de la Europa cristiana, presencias una transformación radical en las actitudes hacia la limpieza corporal que habría horrorizado tanto a griegos como a romanos, pero que los devotos de esta era consideran la cúspide de la pureza espiritual. Te encuentras siguiendo a un monje cuya túnica de lana áspera habla de voto de pobreza, pero cuyo rostro irradia una tranquilidad que sugiere que ha encontrado riquezas de un tipo completamente diferente. El aire está impregnado no con perfumes exóticos, sino con el aroma penetrante del incienso de iglesia y algo más terrenal, hierbas medicinales que cuelgan en manojos de las vigas de madera ennegrecida. El agua explica tu guía monástico con voz que resuena en los pasillos de piedra. Es el dominio de los demonios. Abre los poros del alma tanto como los del cuerpo, permitiendo que las tentaciones penetren, donde la oración no puede proteger. Y esta no es simplemente superstición medieval. Es teología sofisticada basada en interpretaciones específicas de textos patrísticos que ven el cuerpo como un templo que debe ser purificado espiritualmente más que físicamente. Observas mientras comienza su ritual de purificación seca, con algo que te hace reconsiderar completamente tus nociones sobre la higiene medieval. De un saco de arpilera extrae lo que reconoces como salvia, pero no salvia común. Esta ha sido cultivada en los jardines del monasterio, siguiendo técnicas descritas en manuscritos copiados de textos médicos islámicos. Y sus propiedades antibacterianas y aromáticas son tan potentes que una sola joya frotada en la piel puede eliminar olores corporales durante días. La aplicación de estas hierbas sigue un patrón ritual que combina conocimiento médico práctico con simbolismo cristiano. El monje comienza por la frente, la sede del alma racional, según la filosofía aristotélica cristianizada, y procede sistemáticamente hacia abajo, dedicando especial atención a las manos que tocan objetos sagrados y los pies que caminarán por tierra consagrada. Pero aquí viene algo verdaderamente ingenioso después de la aplicación inicial de hierbas. El monje utiliza lo que solo puedes describir como el primer champú seco de la historia. Es una mezcla de harina de avena finamente molida, cenizas de maderas específicas que han sido bendecidas durante ceremonias religiosas, y polvo de raíces que han sido pulverizadas según fórmulas que se remontan a tradiciones druídicas precristianas que fueron absorbidas y transformadas por la Iglesia. Esta mezcla se aplica al cabello y luego se remueve cuidadosamente con un peine de madera hecho específicamente para este propósito. Los historiadores aún discuten si esta técnica fue desarrollada independientemente por los monasterios europeos o si fue adaptada de prácticas observadas en las cruzadas. Pero el resultado es cabello que no solo está limpio, sino que también está impregnado con aromas que actúan como repelentes naturales de insectos. Aquí viene una curiosidad que te hará apreciar la sofisticación oculta de la limpieza medieval el monje produce. Lo que parece ser un simple trozo de lino, pero cuando lo examinas más de cerca, notas que ha sido tejido con hilos que tienen un ligero brillo metálico,
Este lino ha sido tratado con sales de plata extraídas de minas monásticas, creando un tejido que tiene propiedades antibacterianas naturalizadas. Este lino sagrado se usa para frotar toda la superficie del cuerpo en patrones específicos que siguen las líneas de lo que los médicos modernos reconocerían como el sistema linfático. Cada movimiento está cargado de significado, tanto práctico como espiritual. El lino no solo elimina células muertas, estimula la circulación, sino que también purifica el cuerpo según creencias que ven la limpieza física como inseparable de la pureza moral. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente revolucionarias desde una perspectiva de salud pública. Durante épocas de peste en la Europa medieval, siempre hay alguna plaga amenazando. Los monasterios desarrollaron lo que efectivamente fueron los primeros protocolos de desinfección sistemáticos de la historia postromana. Estos protocolos incluían quemar combinaciones específicas de hierbas que ahora sabemos que tienen propiedades antivirales y antibacterianas reales. Romero para purificar el aire, tomillo para combatir infecciones respiratorias. Y algo verdaderamente notable, una resina importada desde el norte de Europa que los vikingos llamaban lágrimas de los dioses y que contenía compuestos que actualmente reconocemos como precursores de antibióticos modernos. El proceso de sahumerio corporal que observas es particularmente fascinante. El monje se coloca sobre braseros especiales donde estas hierbas medicinales se queman de manera controlada, permitiendo que el humo aromático envuelva completamente su cuerpo. Este no es simplemente un ritual religioso. Es una técnica de desinfección que fue desarrollada a través de siglos de observación empírica sobre qué tratamientos parecían proteger contra enfermedades. Durante este proceso, el aire se llena con vapores que crean una experiencia casi alucinógena, y los compuestos aromáticos de estas hierbas quemadas no solo purifican el aire circundante, sino que también inducen estados mentales que los monjes asocian con experiencias místicas. Es una conexión directa entre limpieza física y elevación espiritual que define completamente la aproximación medieval al cuidado corporal. Aquí viene algo que dejará repensar las nociones modernas sobre la Edad Oscura. Algunos monasterios más sofisticados desarrollaron sistemas de limpieza que incluían el uso de vapores de azufre controlados. Estos vapores, generados calentando depósitos minerales específicos, crear un ambiente que es letal para muchos parásitos y microorganismos patógenos. Efectivamente, fumigando tanto el cuerpo como las ropas de manera que no sería igualada hasta el desarrollo de la química moderna. El ritual culmina con algo que solo puede ser descrito como el primer cambio de ropa antimicrobiano sistemático de la historia. El monje se despoja completamente de sus vestiduras usadas, que serán procesadas a través de técnicas específicas de lavado y purificación, y se viste con ropa que ha sido preparada según protocolos, que combinan practicidad con simbolismo religioso. Esta ropa nueva no es simplemente limpia. Ha sido tratada con aceites esenciales específicos que actúan como repelentes naturales de insectos y tienen propiedades antifúngicas. La lana ha sido procesada usando
o técnicas que incluyen inmersión en soluciones de hierbas medicinales. Y el lino ha sido blanqueado usando procesos que involucran exposición solar controlada y tratamiento con cenizas alcalinas. Pero quizás lo más notable de todo el proceso medieval es su aspecto comunal. Aunque el baño con agua se evita, la limpieza corporal se convierte en un acto de solidaridad monástica donde hermanos se ayudan mutuamente en procesos que requerirían múltiples manos. Es una democratización diferente del lujo romano. Aquí, la riqueza se mide no en aceites exóticos, sino en tiempo dedicado al cuidado mutuo y en conocimiento compartido sobre técnicas de purificación. Cuando el ritual termina, el monje emerge, no solo limpio según los estándares de su época, sino también impregnado con aromas que lo identifican inmediatamente, como alguien que ha participado en los misterios más profundos de la espiritualidad cristiana. Los vapores de hierbas sagradas que lleva consigo actúan como una forma de perfume espiritual, que comunica tanto pureza moral como conocimiento esotérico sobre las propiedades curativas de las plantas. El llamado del muezzin resuena sobre cúpulas doradas mientras te adentras en un hammam de Bagdad. Hace 1000 años, donde el vapor perfumado se eleva como oraciones hacia techos estrelados. Aquí, en el corazón del califato abasí, presencias como la tradición islámica ha transformado el simple acto de purificación en una ciencia sofisticada que combina obligación religiosa, conocimiento médico avanzado y placer sensorial de maneras que harían que los antiguos romanos parecieran primitivos en comparación. Te encuentras siguiendo a un erudito musulmán, cuya barba perfumada con aceite de oud habla de estudios en las grandes bibliotecas de la Casa de la Sabiduría, donde los textos de Galeno se han fusionado con conocimientos médicos persas y técnicas de alquimia que están revolucionando la comprensión del cuerpo humano. El aire está impregnado no solo con vapor de agua, sino con una sinfonía aromática que incluye rosa damascena, sándalo de la India, y algo más exótico ámbar gris que ha viajado desde las costas de África Oriental. La purificación. Explica tu guía con una voz que resuena con la autoridad de alguien que ha memorizado tanto el Corán como los tratados médicos de Al-Razi. Es tanto obligación divina como necesidad científica. El cuerpo limpio permite que el alma se eleve en oración, pero también previene enfermedades que la medicina moderna apenas está comenzando a comprender. Observas mientras comienza su ritual de purificación con algo que inmediatamente reconoces como superior a cualquier cosa que hayas presenciado antes, un análisis sistemático de las condiciones de su piel, cabellos y salud general que utiliza técnicas derivadas de los grandes médicos islámicos como Avicena. Este no es simplemente lavarse, es medicina preventiva aplicada a través de rituales de limpieza. El hammam islámico que experimentas está diseñado según principios arquitectónicos que maximizan tanto la eficiencia térmica como la experiencia espiritual. Las habitaciones están organizadas en una secuencia que sigue patrones matemáticos específicos. La misma geometría sagrada que ves en las mezquitas, creando un flujo que guía tanto el cuerpo como el alma a través de un proceso de purificación gradual. Comienzas en una habitación donde la temperatura es apenas ligeramente superior a la del cuerpo humano, permitiendo que tu sistema se ajuste gradualmente al calor que seguirá. Aquí,
Tu guía aplica lo que solo puedes describir como el primer diagnóstico dermatológico sistemático de la historia. Examina la textura de la piel, la condición del cabello, incluso el aroma corporal natural, utilizando criterios que han sido desarrollados a través de siglos de observación médica islámica, basándose en esta evaluación. Prepara una mezcla personalizada que incluye ingredientes que reflejan el alcance del comercio islámico medieval. Aceite de argán de Marruecos se combina con extractos de rosas de Persia, creando una base que es nutrida adicionalmente con polvo de perlas del Golfo Pérsico y algo verdaderamente extraordinario. Extractos de plantas medicinales que han sido procesados usando técnicas de destilación que fueron desarrolladas específicamente en los laboratorios alquímicos de Bagdad. Los historiadores aún discuten si estas técnicas de destilación fueron innovaciones islámicas originales o refinamientos de métodos heredados de alquimistas alejandrinos, pero los resultados son innegablemente revolucionarios. Los aceites esenciales producidos usando estos métodos son tan puros y concentrados que una sola gota puede transformar completamente la experiencia de limpieza. Pero aquí viene algo que dejará cuestionar todo lo que creías saber sobre la ciencia medieval. Tu guía produce lo que parece ser jabón. Pero cuando lo examinas más de cerca, te das cuenta de que es algo mucho más sofisticado. Es el resultado de un proceso de saponificación que utiliza álcalis derivados, no solo de cenizas vegetales, sino de depósitos minerales específicos que han sido purificados usando técnicas químicas que no serían igualadas en Europa durante siglos. Este jabón científico islámico incorpora ingredientes que han sido seleccionados tanto por sus propiedades de limpieza como por sus beneficios medicinales. Aceite de oliva de los olivares bendecidos de Palestina. Proporciona la base saponificable, mientras que aceites de coco de las islas del océano. Índico anaden. Propiedades antibacterianas naturales. Pero lo verdaderamente revolucionario es la adición de extractos de plantas que actúan como conservantes naturales, permitiendo que este jabón mantenga su efectividad durante meses sin deteriorarse. La aplicación de este jabón sigue técnicas que han sido desarrolladas a través de estudios sistemáticos del cuerpo humano que combinan anatomía griega con observaciones médicas islámicas originales. Tu guía no simplemente se frota al azar, utiliza patrones específicos que siguen lo que los médicos musulmanes han identificado como los caminos de la purificación. Rutas que maximizan tanto la limpieza física como la estimulación de lo que ahora reconoceríamos como puntos de acupresión. Aquí viene una curiosidad que ilustra perfectamente la sofisticación de la ciencia islámica durante el proceso de enjabonado. Se utilizan esponjas naturales que han sido preparadas según técnicas específicas que incluyen remollo en soluciones de sal marina y hierbas antisépticas. Estas esponjas no son simplemente herramientas de limpieza. Han sido procesadas para maximizar su capacidad de retener y distribuir los ingredientes activos del jabón. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente mágicas. Después del proceso inicial de jabonado, procedes a una habitación donde el vapor ha sido infusionado con combinaciones específicas de hierbas medicinales que han sido seleccionadas según tratados médicos que sintetizan conocimiento griego, persa y indio. El vapor de eucalipto abre las vías respiratorias. La lavanda calma el sistema nervioso
Ya el romero estimula la circulación de maneras que los médicos islámicos han observado, que promueven salud general. Este vapor medicinal no es simplemente aromático, es terapéutico en el sentido más literal. Los compuestos activos de estas hierbas son absorbidos tanto a través de la piel como de los pulmones, creando efectos sistémicos que van mucho más allá de la simple limpieza. Es la primera forma de medicina por inhalación sistemática de la historia, desarrollada siglos antes de que los médicos europeos siquiera comenzaran a comprender los principios básicos de la farmacocinética. Durante este proceso de vapor medicinal, el aire se llena con aromas tan complejos y sofisticados que crean estados mentales específicos que los sufíes han incorporado en sus prácticas espirituales. La combinación de calor, humedad y compuestos aromáticos específicos induce lo que los místicos islámicos llaman purificación del corazón, un estado de claridad mental y elevación espiritual que trasciende la experiencia física del baño. El proceso culmina con algo que solo puede ser descrito como el primer tratamiento de spa holístico científicamente basado de la historia. Te recuestas en una superficie de mármol que ha sido calentada a la temperatura exacta del cuerpo humano usando cálculos precisos, mientras especialistas aplican mascarillas faciales que han sido formuladas según principios alquímicos que combinan ciencia empírica con filosofía natural islámica. Una de estas mascarillas utiliza arcilla del río Tigris que ha sido purificada y enriquecida con minerales específicos, creando un tratamiento que no solo limpia profundamente los poros, sino que también proporciona nutrientes que penetran hasta las capas más profundas de la piel. Otra incorpora miel de abejas, que se alimentan exclusivamente de flores de azahar, creando un producto con propiedades antibacterianas y regenerativas que los médicos islámicos han documentado meticulosamente. Cuando finalmente emerges del hammam islámico, llevas contigo no solo la limpieza física más avanzada de tu época, sino también el conocimiento de que has participado en una tradición que ve la purificación corporal como inseparable del crecimiento espiritual e intelectual. Los aromas que emanan de tu cuerpo, una síntesis compleja de ciencias naturales, comercio internacional y sabiduría mística, te identifican como alguien que ha experimentado el pináculo de la civilización islámica medieval. El vapor se eleva como incienso hacia un cielo estrellado mientras te sumerges en las aguas termales de un onsen japonés. Hace 200 años, donde cada gota de agua mineral cuenta una historia de purificación que trasciende lo físico para tocar la esencia misma del alma. Aquí, en las montañas sagradas de Honshu, presencias como la tradición japonesa ha transformado el baño en un ritual que fusiona elementos shintoístas, budistas, y una comprensión intuitiva de la armonía natural que los científicos modernos apenas están comenzando a apreciar completamente. Te encuentras siguiendo a un noble de la corte Heian cuyo kimono de seda susurra secretos de elegancia refinada mientras camina descalzo sobre piedras volcánicas pulidas por siglos de uso ceremonial. El aire está impregnado no solo con minerales sulfurosos que brotan directamente de las entrañas de la tierra, sino también con el aroma sutil del hinoki, esa madera sagrada cuyas propiedades antibacterianas y aromáticas han sido veneradas durante milenios como regalo directo de los kami. El agua,
Explica tu guía con una voz que eleva la cadencia musical del japonés clásico. No es simplemente o es el medio a través del cual los espíritus de la montaña purifican tanto el cuerpo temporal como el alma eterna. Cada fuente termal es un portal donde lo humano, lo divino se encuentran en perfecta armonía. Observas mientras comienza su ritual de purificación con algo que inmediatamente reconoces como superior en sofisticación, espiritual a cualquier tradición que hayas experimentado. Antes una secuencia de lavado preliminar que debe completarse antes de que sea permitido entrar en las aguas sagradas del onsen. Esto no es simplemente una cuestión de cortesía. Es un requisito espiritual que refleja la creencia japonesa de que uno debe llegar a las aguas termales en un estado de pureza preliminar. Este lavado preparatorio utiliza agua que ha sido calentada en calderas de hierro usando carbón de bambú específico que quema sin humo, manteniendo la pureza del aire sagrado. El agua se mezcla con extractos de plantas que han sido seleccionadas, no solo por sus propiedades de limpieza, sino por su significado espiritual dentro del panteón Shinto, camelia para longevidad, crisantemo para nobleza del espíritu. Y hay algo verdaderamente único: extractos de sakura que han sido preparados según técnicas que capturan no solo las propiedades químicas de los pétalos, sino también su esencia estacional, el momento exacto de florecimiento que los japoneses consideran la manifestación más pura de la belleza transitoria. La aplicación de estos extractos vegetales sigue patrones que reflejan los principios estéticos fundamentales del japonés. Clásico: simplicidad elegante, atención meticulosa al detalle, y una comprensión profunda de cómo pequeños gestos pueden crear experiencias transformadoras. Tu guía no utiliza movimientos bruscos o técnicas agresivas. Cada contacto con la piel es deliberado, meditativo, casi ceremonial en su precisión. Los historiadores aún discuten si estas técnicas de purificación derivaron de prácticas budistas importadas de China o si representan desarrollos shintoístas indígenas. Pero el resultado es un enfoque de la limpieza corporal que integra seamlessly elementos físicos, estéticos y espirituales de maneras que crean experiencias holísticas genuinas. Aquí viene algo que te hará reconsiderar completamente tus nociones sobre la química natural después del lavado preliminar. Tu guía prepara una mezcla que incluye lo que él llama sal de montaña sagrada. No simplemente sal marina, sino cristales minerales que han sido extraídos de depósitos volcánicos específicos y purificados, según procesos que combinan técnicas alquímicas con rituales shintoístas. Esta sal volcánica contiene no solo cloruro de sodio, sino también concentraciones significativas de magnesio, potasio y minerales de rastreo que han sido lixiviados de rocas ígneas durante procesos geológicos que duran milenios. Cuando se disuelve en agua termal, crea una solución que no solo limpia la piel, sino que también proporciona minerales que son absorbidos directamente a través de los poros, creando efectos benéficos que perduran mucho después del baño. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extraordinarias desde una perspectiva tanto científica como espiritual. El onsen mismo, esa piscina natural talilada en roca volcánica viva, contiene agua que ha estado circulando a través de sistemas geotermales subterráneos durante décadas, absorbiendo minerales y energías telúricas que los japoneses creen que tienen propiedades curativas que trascienden lo puramente químico.
La composición mineral de esta agua termal es tan compleja que los científicos modernos aún están catalogando todos sus componentes activos. Contiene azufre que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas naturales. Silice que nutre la piel y fortalece el tejido conectivo. Y concentraciones de radón que, en estas dosis mínimas, parecen estimular procesos celulares regenerativos y más. Pero los japoneses han reconocido estos beneficios durante siglos sin necesidad de análisis químicos modernos, basándose puramente en observación empírica y intuición espiritual. El proceso de entrar al onsen sigue un protocolo específico que refleja tanto consideraciones, prácticas como significados, rituales profundos. Tu guía se sumerge gradualmente, permitiendo que su cuerpo se ajuste no solo a la temperatura del agua, sino también a lo que los japoneses conceptualizan como su frecuencia espiritual. La idea de que diferentes aguas termales vibran con energías específicas que requieren sintonización gradual. Durante esta inmersión gradual, observas algo que deja apreciar la sofisticación de la comprensión japonesa del cuerpo humano. Tu guía regula conscientemente su respiración, siguiendo patrones específicos que maximizan la absorción de vapores minerales mientras mantienen un estado mental que los budistas zen reconocerían como meditativo. Esta no es simplemente relajación. Es una técnica específica para optimizar tanto los beneficios físicos como espirituales de la experiencia termal. Aquí viene una curiosidad que ilustra perfectamente la integración japonesa de lo práctico y lo sagrado. El agua del onsen se mantiene a una temperatura específica que ha sido determinada no solo por comodidad, sino por observaciones sobre qué temperaturas parecen producir los efectos curativos más pronunciados. Esta temperatura, típicamente entre 40 y 42 grados Celsius, induce una respuesta fisiológica específica que incluye vasodilatación, aumento de la circulación y liberación de endorfinas naturales. Pero la experiencia del onsen trasciende completamente los efectos fisiológicos. Durante la inmersión prolongada, el aire se llena con vapores que contienen no solo minerales, sino también iones negativos que se generan naturalmente cuando el agua termal entra en contacto con el aire. Estos iones negativos tienen efectos documentados en el estado mental, promoviendo sensaciones de calma y bienestar que los japoneses han asociado durante siglos con la purificación del espíritu. Durante esta experiencia de inmersión, tu guía practica lo que reconoces como una forma temprana de meditación mindfulness, dirigiendo su atención conscientemente a las sensaciones físicas del agua mineral contra su piel, los sonidos naturales del vapor que se eleva y el agua que circula, y los aromas complejos que emanan de la interacción entre minerales volcánicos y temperatura elevada. El ritual culmina con algo que solo puede ser descrito como integración post-termal. Un periodo de descanso gradual que permite que los efectos de la experiencia se asienten completamente en el cuerpo y la psique. Tu guía emerge lentamente del agua, permitiendo que los minerales permanezcan en su piel mientras se enfría gradualmente al aire de montaña. Un proceso que los japoneses han observado que maximiza la absorción de elementos benéficos. Cuando finalmente termina su ritual de onsen, tu guía emerge no solo limpio, sino transformado en formas que son tanto tangibles como inefables. Su piel tiene un brillo que parece venir desde dentro, impregnada con minerales que continuarán nutriendo su cuerpo durante días. Pero más importante aún,
lleva consigo una calma entrada que habla de haber participado en uno de los rituales de purificación más profundamente integrados que la humanidad haya desarrollado. Una experiencia que nutre simultáneamente el cuerpo físico, la mente consciente, y lo que los japoneses consideran la esencia espiritual eterna. El viento ártico susurra a través de pinos cubiertos de escarcha mientras te adentras en una sauna vikinga humeante. Jabón 100 años. Donde el calor seco se eleva como ofertas a los dioses nórdicos y cada gota de sudor cuenta una historia de supervivencia. Purificación. Y hay una comprensión sofisticada de la higiene que habría sorprendido a civilizaciones más avanzadas del sur. Aquí, en los fiordos helados de Noruega. Presencias, como los lamados. Bárbaros del norte han desarrollado técnicas de limpieza que no solo desafían las condiciones climáticas más hostiles de Europa, sino que también incorporan conocimientos medicinales que rivalizan con cualquier tradición contemporánea. Te encuentras siguiendo a un jarl vikingo, cuyas trenzas rubias están entrelazadas con cuentas de ámbar que hablan de expediciones comerciales exitosas, hasta Constantinopla y más allá. Su piel curtida por el clima está sorprendentemente limpia y saludable, desafiando todos los estereotipos modernos sobre la higiene nórdica medieval. El aire está impregnado, no solo con humo de madera de abedul. Esa madera sagrada cuyas propiedades antisépticas han sido veneradas durante milenios, sino también con aromas de hierbas boreales que crecen solo en estas latitudes extremas y poseen propiedades medicinales que los boticarios del sur ni siquiera sospechan. El fuego purifica lo que el agua no puede alcanzar. Explica tu guía con una voz que resuena con la autoridad de alguien que ha sobrevivido inviernos que matarían a hombres menos preparados. ¿En tierras donde el agua se convierte en piedra durante meses? Hemos aprendido a usar el calor, el humo y los dones de la tierra helada para mantener cuerpos que deben estar listos para la batalla o la muerte en cualquier momento. Observas mientras comienza su ritual de purificación con algo que inmediatamente reconoces como ingeniosamente adaptado a las condiciones árticas, una secuencia de preparación que debe completarse antes de entrar en la sauna propiamente dicha. Esta preparación no es simplemente práctica, refleja una comprensión profunda de cómo el cuerpo humano debe ser preparado gradualmente para cambios extremos de temperatura que podrían ser letales si se manejan incorrectamente. Primero, tu guía se frota vigorosamente con lo que parece ser nieve, ¿no? Pero cuando examinas más de cerca, notas cada vez algo y mucho más sofisticado. Es nieve específicamente recolectada de acumulaciones que se han formado alrededor de ciertos árboles, principalmente abetos y paños, donde la nieve ha absorbido resinas y aceites esenciales que han goteado de las ramas durante el proceso de congelación. Esta nieve medicinal actúa como un exfoliante natural extremadamente efectivo, pero también introduce compuestos químicos que tienen propiedades antibacterianas y estimulantes de la circulación. Los historiadores aún discuten si esta técnica de exfoliación glacial fue desarrollada por observación empírica o si deriva de tradiciones chamánicas más antiguas que veían ciertos fenómenos naturales como manifestaciones de poder espiritual. Pero los resultados son innegablemente efectivos. La aplicación de nieve medicinal no solo elimina células muertas de la piel,
sino que también prepara el sistema cardiovascular para los cambios térmicos extremos que seguirán. Después de esta preparación inicial, procedes hacia la estructura de la sauna, un edificio o de troncos que ha sido construido según principios arquitectónicos que maximizan tanto la retención de calor como la creación de gradientes térmicos específicos. Las paredes están hechas de madera de abedul que ha sido seleccionada no solo por sus propiedades aislantes, sino también por su capacidad de liberar compuestos aromáticos benéficos cuando se calienta. Aquí viene algo que te hará reconsiderar completamente tus nociones sobre la ingeniería medieval. El sistema de calefacción de la sauna vikinga utiliza lo que solo puedes describir como el primer sistema de filtración de humo medicinal de la historia. Las piedras que se calientan en el fuego central no son piedras comunes, han sido seleccionadas específicamente de formaciones volcánicas, que contienen minerales que, cuando se calientan, liberan vapores con propiedades terapéuticas documentadas. Estas piedras volcánicas contienen concentraciones significativas de hierro, magnesio y elementos de rastreo que, al ser calentados a temperaturas específicas, subliman parcialmente y se dispersan en el aire de la sauna como partículas microscópicas que son inhaladas e incluso absorbidas a través de la piel. Es una forma primitiva pero efectiva de medicina por inhalación que proporciona minerales esenciales directamente al sistema circulatorio. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente revolucionarias desde una perspectiva de conocimiento botánico sobre estas piedras volcánicas calentadas. Tu guía esparce cuidadosamente una mezcla de hierbas que ha sido preparada según fórmulas que se remontan a tradiciones precristianas que combinan conocimiento chamánico con observación empírica de las propiedades medicinales de plantas árticas. Esta mezcla incluye abedul enano, cuyas joyas contienen salicilidad, los naturales, los mismos compuestos que forman la base de la aspirina moderna, proporcionando efectos analgésicos y antiinflamatorios cuando se inhalan en vapor. También incluye bayas de enebro, que tienen propiedades diuréticas y antisépticas potentes, e incluso pequeñas cantidades de amanita muscaria, cuidadosamente procesada para remover toxinas mientras retiene compuestos que inducen estados alterados de conciencia que los vikingos asocian con comunicación divina. Cuando estas hierbas entran en contacto con las piedras volcánicas supercalentadas, liberan vapores que transforman completamente la atmósfera de la sauna. El aire se llena con compuestos aromáticos tan potentes que crean efectos fisiológicos inmediatos. Las vías respiratorias se abren, la circulación se acelera y el sistema nervioso entra en un estado de alerta relajada que los guerreros vikingos han aprendido y asociar con preparación mental para situaciones extremas. Durante este proceso de inhalación de vapores medicinales, observas algo que deja apreciar la sofisticación psicológica de la cultura vikinga. Tu guía entra deliberadamente en lo que reconoces como un estado meditativo profundo, pero que los nórdicos conceptualizan como comunicación con los ancestros. Esta no es simplemente relajación,
Es una técnica específica para acceder a estados de conciencia que facilitan tanto la curación física como la revelación espiritual. Aquí viene una curiosidad que ilustra perfectamente la integración vikinga de lo práctico y lo místico después de un periodo específico de sudoración intensa. Tu guía realiza algo que deja contener la respiración con anticipación. Y terror sale completamente desnudo de la sauna supercalentada y se lanza directamente en un agujero cortado en hielo de río que debe estar apenas unos grados por encima del punto de congelación. Este contraste térmico extremo de más de 80 grados Celsius a casi 0 grados en cuestión de segundos crearía shock térmico letal en alguien no preparado. Pero tu guía lo maneja con una calma que habla de años de acondicionamiento gradual. Los vikingos han desarrollado una comprensión empírica de cómo este choque térmico controlado en el lado estimula el sistema inmunológico, mejora la circulación y crea estados de conciencia elevada que asocian con comunicación divina. La inmersión en agua helada dura solo segundos, pero sus efectos son profundos y duraderos. El choque térmico induce una liberación masiva de endorfinas naturales, creando una sensación de euforia y bienestar que puede durar horas. Simultáneamente, la constricción vascular extrema, seguida por vasodilatación, rápida cuando regresa a la sauna, crea un entrenamiento cardiovascular que fortalece el corazón y mejora la resistencia a condiciones climáticas extremas. Pero quizás lo más notable del ritual vikingo es su integración de limpieza física con preparación mental para la supervivencia. Durante los ciclos repetidos de calor extremo y frío glacial, tu guía practica técnicas de control mental que los guerreros nórdicos utilizan para mantener la funcionalidad en condiciones de combate. Es una forma de entrenamiento de resistencia psicológica que utiliza estresores físicos controlados para desarrollar fortaleza mental. El proceso culmina con algo que solo puede ser descrito como medicina herbal post-sauna. La aplicación de ungüentos y aceites que han sido preparados específicamente para maximizar los beneficios de la experiencia termal. Estos ungüentos incluyen grasa de oso mezclada con extractos de plantas árticas que actúan como humectantes naturales y protectores contra el frío extremo. Una de estas mezclas utiliza aceite extraído de hígado de bacalao, el mismo suplemento que los niños modernos detestan, mezclado con extractos de rosa mosquera silvestre que crece en las tundras nórdicas. Esta combinación proporciona no solo vitaminas esenciales que previenen enfermedades relacionadas con la deficiencia nutricional común en climas árticos, sino también ácidos grasos que mantienen la piel flexible y resistente a las condiciones climáticas brutales. Otra mezcla incorpora lo que los vikingos llaman lágrimas de pino, resinas que han sido recolectadas de árboles heridos y procesadas según técnicas que concentran sus propiedades antibacterianas y aromáticas. Cuando se aplica a la piel después de la sauna, esta resina crea una barrera protectora natural que repele insectos durante el verano y proporciona aislamiento adicional durante el invierno. Durante la aplicación de estos ungüentos protectores, el aire se llena con aromas que son únicamente nórdicos. Una mezcla de resinas de coníferas, aceites de animales, árticos y extractos de plantas que solo crecen en estas latitudes extremas,
Es una fragancia que habla inmediatamente de resistencia, supervivencia, darte, y una conexión profunda con un ambiente natural que desafía constantemente la supervivencia humana. Pero lo que realmente define la experiencia vikinga de limpieza es su aspecto comunal y social. La sauna no es simplemente un lugar de higiene personal. Es el corazón social de la comunidad nórdica donde se toman decisiones importantes, se planifican expediciones, se resuelven disputas y se forjan las alianzas que permitirán la supervivencia durante los meses de oscuridad invernal. Durante estas sesiones comunales de sauna, observas conversaciones que van desde estrategias de navegación hasta interpretación de presagios, desde técnicas de forja hasta recitación de sagas épicas. Es una forma de educación continua donde conocimientos esenciales para la supervivencia se transmiten en un ambiente que favorece tanto la retención de información como la construcción de vínculos sociales. Cuando finalmente emerge de la experiencia completa de sauna vikinga, tu guía no solo está limpio según cualquier estándar objetivo, sino que también ha sido procesado a través de un sistema que ha fortalecido su resistencia física, agudizado su claridad mental y ha renovado sus conexiones tanto con su comunidad como con las fuerzas naturales que dominan la vida en el extremo norte. Los aromas que lleva consigo una síntesis compleja de vapores medicinales, ungüentos protectores, y el aroma limpio del sudor purificado lo identifican inmediatamente como alguien que ha participado en una de las tradiciones de purificación más desafiantes físicamente y más integradas psicológicamente que la humanidad haya desarrollado. Las campanas del templo resuenan como música celestial mientras te adentras en los jardines imperiales de la dinastía Tang. Hace 100 años, donde cada pétalo que flota en estanques de loto refleja secretos de longevidad que han sido perfeccionados durante milenios de alquimia china. Aquí, en el corazón del imperio más sofisticado de su época, presencias como los maestros taoístas han transformado el simple acto de limpieza en una ciencia de inmortalidad que combina filosofía natural, medicina herbal avanzada e ingeniería hidráulica de maneras que harían que los alquimistas occidentales parezcan aprendices torpes en comparación. Te encuentras siguiendo a una noble de la corte cuyas mangas de seda bordadas con dragones dorados susurran sobre piedras de jade pulido mientras camina hacia lo que solo puede describir como el primer laboratorio de belleza científica de la historia mundial. Su piel porcelana y cabello negro como tinta desafían sus 60 años de edad. Testimonio viviente de técnicas de preservación corporal que los científicos modernos apenas están comenzando a comprender. El cuerpo, explica con una voz que eleva la modulación musical del chino clásico, es el microcosmos del universo. Cada órgano corresponde a un elemento. Cada función corporal reflejan los patrones del cielo y la tierra. Limpiar el cuerpo no es simplemente higiene, es ajustar la armonía cósmica que permite al ki fluir sin obstrucciones hacia la inmortalidad. Observas mientras comienza su ritual con algo que inmediatamente reconoces como superior en sofisticación científica
a cualquier tradición que hayas presenciado un diagnóstico completo que utiliza técnicas de medicina tradicional china, que incluyen examen del pulso, análisis de la lengua, observación de la complexión, e incluso evaluación del aroma corporal natural para determinar exactamente qué desequilibrios internos necesitan corrección a través de tratamientos externos. Este diagnóstico no es superficial. Se basa en un sistema médico que ha catalogado correspondencias específicas entre condiciones internas y manifestaciones cutáneas con una precisión que no sería igualada en Occidente hasta el desarrollo de la dermatología moderna. Tu guía identifica no solo las condiciones actuales de su piel, sino también tendencias que podrían desarrollarse en el futuro basándose en patrones energéticos que ella puede leer como un médico moderno lee una radiografía. Basándose en este diagnóstico, procede a preparar lo que solo puedes describir como el primer tratamiento de medicina personalizada de la historia, de gabinetes lacados que contienen literalmente cientos de compartimentos. Extrae ingredientes que han sido recolectados desde todos los rincones del imperio chino y procesados según fórmulas alquímicas que combinan observación empírica con teorías cosmológicas sofisticadas. Los historiadores aún discuten si estas fórmulas derivaron de experimentación sistemática o de revelaciones místicas recibidas durante prácticas meditativas. Pero los resultados son innegablemente efectivos. Cada ingrediente ha sido seleccionado no solo por sus propiedades químicas individuales, sino por cómo estas propiedades interactúan según los principios de la teoría de 5 elementos y el concepto de yin-yang. Aquí viene algo que dejará cuestionar todo lo que creías saber sobre la química antigua. Tu guía produce lo que parece ser polvo de perla común, pero cuando lo examinas más de cerca, te das cuenta de que es el resultado de un proceso de preparación que dura meses y utiliza técnicas que no serían redescubiertas en Occidente hasta el desarrollo de la nanotecnología moderna. Estas perlas han sido molidas usando métodos específicos que preservan no solo su contenido mineral, sino también lo que los alquimistas chinos llaman su esencia espiritual. Propiedades energéticas que creen que son tan importantes como su composición química. El proceso de molienda utiliza morteros de jade específico que ha sido consagrado según rituales taoístas, y el polvo resultante es tan fino que es virtualmente invisible al ojo humano, pero retiene todas sus propiedades activas. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente extraordinarias desde una perspectiva de ciencia de materiales. A este polvo de perla se añade lo que los chinos llaman oro potable. No simplemente oro molido, sino oro que ha sido procesado a través de técnicas alquímicas que incluyen disolución en ácidos vegetales, precipitación usando extractos de plantas específicas, y el refinamiento usando fuego controlado hasta crear partículas de oro coloidal que pueden ser absorbidas directamente a través de la piel. Este oro coloidal chino predata por más de 1000 años los desarrollos occidentales similares, y su preparación utiliza principios que los químicos modernos reconocerían como precursores de la nanomedicina contemporánea. Cuando se aplica a la piel, estas nanopartículas de oro crean efectos que incluyen estimulación de la regeneración celular, mejora de la circulación a nivel capilar,
e incluso propiedades antiinflamatorias que los alquimistas chinos atribuyen a la naturaleza imperishable del oro. La aplicación de esta mezcla alquímica sigue patrones que reflejan mapas detallados de meridianos de acupuntura que han sido desarrollados durante siglos de observación médica. Tu guía no aplica los tratamientos al azar. Utiliza movimientos específicos que siguen los canales de energía, que la medicina china ha identificado como rutas óptimas para la circulación del qi y la absorción de sustancias medicinales. Durante este proceso de aplicación, observas algo que deja apreciar la integración china de lo físico y lo espiritual. Tu guía practica simultáneamente ejercicios de respiración específicos, que han sido diseñados para optimizar la absorción de los ingredientes activos mientras armonizar su estado mental con los ritmos naturales que los taoístas consideran esenciales para la salud óptima. Aquí viene una curiosidad que ilustra perfectamente la sofisticación de la ciencia natural china. Después de la aplicación inicial de tratamientos alquímicos, tu guía procede a utilizar lo que reconoces como la primera terapia de acupresión facial sistemática de la historia, usando técnicas que han sido desarrolladas específicamente para estimular puntos de acupuntura faciales que corresponden a órganos internos. Ella literalmente sintoniza su sistema energético mientras proporciona estimulación física que mejora la circulación y promueve la absorción de ingredientes activos. Esta técnica de acupresión facial no es simplemente cosmética, se basa en una comprensión sofisticada de cómo la estimulación de puntos específicos en la cara puede influir en la función de órganos internos, crear efectos sistémicos que van mucho más allá de improvements superficiales en la apariencia de la piel. Es una forma de medicina holística que trata el cuerpo como un sistema integrado donde cambios locales crean efectos globales. Pero ¿qué es lo más remarcable del approach chino? Es su uso de water que ha sido preparada según principios que combinan hidrología avanzada con filosofía natural. El water utilizada en estos tratamientos no es simplemente water limpia, ha sido programada a través de técnicas que incluyen exposure a minerales específicos, agitación según patrones matemáticos que reflejan proporciones cósmicas, e incluso exposure a música específica que los chinos creen que altera la estructura molecular del water de maneras que optimizan sus propiedades terapéuticas. Esta water programada se utiliza no solo para enjuagar treatments, sino también como vehículo pentru de absorción de herbal extracts que han sido prepared usando técnicas de destilación y concentración que son siglos más avanzadas que cualquier cosa disponible en Occidente. Los extractos resultantes son tan puros y potentes que cantidades microscópicas pueden transformar completamente la condición de la piel. El proceso culmina como algo que solo puede ser described as el primer tratamiento anti-envejecimiento integral, científicamente basado de la historia. Tu guía se recuesta en una surface que ha sido construida de específico que se cree que tiene propiedades energéticas únicas. Mientras especialistas aplican masks faciales que han sido formulados según principios alquímicos que sintetizan conocimientos de mineralogía, botánica y cosmología china. Una de estas masks utiliza mud del río Yangtze, que ha sido purificado e enriquecido con rare earth elements,
creating a treatment que no solo cleanses profundamente los poros, sino que también provides nutrients que penetran hasta las capas más profundas de la skin. Otra incorpora extracts de ginseng que ha crecido durante décadas en conditions controladas, creating a product con anti-aging properties que los científicos modernos están apenas beginning to verify in laboratory settings. Durante la aplicación de estos treatments, el aire selena con vapores que emanan de incense burners que han sido loaded con combinations específicas de aromatic woods a medicinal herbs. Estos vapores no solo create una atmosphere espiritual, sino que también provide therapeutic compounds que son absorbed a través de inhalation a skin contact, creating systemic effects que extend far beyond el tratamiento locales. Cuando finally emerge de esta experience alquímica china, tu guía leva consigo no solo una skin que literally glows con renewed vitality, sino también el knowledge que ha participated in one de las traditions más scientifically sophisticated to beauty, a longevity que humanity ha ever developed. Los aromas que emanan de her body, una complex synthesis de rare minerals, exotic plant extracts, aromatic compounds, que have been refined a través de centuries de experimentación on la identifican como someone que ha experienced el pinacle de Chinese imperial civilization. El aroma del sándalo se mezcla con vapores de cúrcuma meín. Tras te adentras en un palacio Maharaja del sur de la India, hace 800 años, donde cada superficie de mármol refleja la sabiduría de una civilización que ha convertido el baño en una ciencia ayurvédica que trata no solo el cuerpo físico, sino también los doshas sutiles que determinan salud, longevidad y armonía espiritual, aquí, en el corazón de una cultura que considera el cuerpo humano como un templo sagrado. Presencias rituales de purificación que integran medicina, espiritualidad y ciencia natural de maneras que harían que los médicos modernos reconsideren sus nociones sobre tratamiento holístico. Te encuentras siguiendo a una maharani cuya piel dorada parece irradiar luz propia. Testimonio de décadas de tratamientos ayurvédicos que han sintonizado su constitución física con los ritmos cósmicos, que los sabios védicos consideran fundamentales para la salud óptima. Sus ojos brillan con una inteligencia que habla de años estudiando textos médicos sánscritos que contienen conocimientos sobre el cuerpo humano que fueron desarrollados milenios antes de que Occidente siquiera comenzara a comprender los principios básicos de la fisiología. El cuerpo, Wright, explica con una voz que eleva la cadencia musical del sánscrito clásico. Es la manifestación física del alma eterna, pero también el vehículo a través del cual el alma puede alcanzar moksha. Cada ritual de purificación debe equilibrar vata, pitta y kapha no solo en el plano físico, sino también en los planos sutil y causal que determinan el karma y el destino espiritual. Observas mientras comienza su ritual con algo que inmediatamente reconoces como el sistema de diagnóstico médico más sofisticado que hayas presenciado. Una evaluación completa de su prakriti constitución, natural y vikriti desequilibrio, los actuales que utiliza técnicas ayurvédicas que incluyen examen del pulso en 12 puntos diferentes. Análisis de características físicas que van desde la forma de las uñas hasta la textura del cabello. E incluso evaluación de patrones mentales y emocionales que se consideran inseparables de la salud física.
Este diagnóstico no es superficial. Se basa en un sistema médico que ha catalogado correspondencias específicas entre constituciones dosicas y necesidades de tratamiento con una precisión que rival con los sistemas de medicina personalizada más avanzados de la era moderna. Tu guía Maharani puede determinar no solo qué tratamientos necesita hoy, sino también qué modificaciones serán necesarias durante diferentes estaciones, etapas de vida e incluso diferentes horas del día basándose, en principio, los cronobiológicos que los científicos occidentales apenas están comenzando a apreciar. Los historiadores aún discuten si el sistema ayurvédico derivó de observación empírica sistemática o de revelaciones recibidas por rishis durante estados meditativos profundos. Pero los resultados son innegablemente efectivos. Cada tratamiento ha sido desarrollado considerando no solo efectos químicos inmediatos, sino también impactos a largo plazo en el equilibrio energético que los médicos ayurvédicos consideran fundamental para prevenir enfermedades antes de que se manifiesten físicamente, basándose en su autodiagnóstico. Procede a preparar lo que solo puedes describir como el primer tratamiento de medicina integrativa verdaderamente holístico de la historia, de compartimentos talados en madera de sándalo que han sido consagrados según rituales védicos. Extrae ingredientes que representan no solo la biodiversidad del subcontinente indio, sino también siglos de experimentación sistemática con las propiedades medicinales de plantas, minerales y productos de origen animal. Aquí viene algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la farmacología antigua tu guía. Produces lo que parece ser cúrcuma común. Pero cuando la examinas más de cerca, te das cuenta de que es el resultado de un proceso de preparación que incluye fermentación controlada, exposición a combinaciones específicas de otros herbs, e incluso tratamiento con mantras específicos que los practicantes ayurvédicos creen que alteran las propiedades moleculares de las sustancias medicinales. Esta cúrcuma preparada ayurvédicamente contiene no solo curcumina en concentraciones que rivalizan con extractos modernos, sino también compounds secundarios que han sido concentrados a través de técnicas de procesamiento que optimizan en biodisponibilidad e efectos sinergísticos. Cuando se combina con aceite de coco que ha sido infused con herbs específicas durante moon cycles completos, crea una fórmula que tiene anti-inflammatory, antimicrobial y antioxidant properties que aquí son measurably superior a cualquier ingredient individual. Pero espera, porque aquí es donde las things se vuelven verdaderamente revolutionary desde una perspectiva de delivery systems for medicinal compounds. A esta base de curcuma y coconut oil se añade lo que los textos ayurvédicos llaman pasma, cenizas de metales específicos que han sido procesadas a través de técnicas alquímicas que incluyen heating, cooling, grinding y purificación usando plant extracts que neutralizan en cualquier toxicidad mientras preservan therapeutic properties. Uno de estos pasmas utiliza oro que ha sido procesado y de crear particles tan fin que son readily absorbed a través de la skinny transport. Therapeutic compounds directly al bloodstream. Otro utiliza plata que ha sido treated de maneras que create antimicrobial effects, que persist through hours después de aplicación.
as una forma de metallic medicine. Predates Western developments in colloidal metals. The centuries demonstrates understanding the material science. QE rivals modern nanotechnology. La aplicación de estos treatments. Ayurvédicos sigue patterns. KAAE reflect detailed maps. De Marma points, essential energy centers que corresponden, not only a acupuncture points, sino también a anatomical locations donde multiple systems circulatory, nervous, lymphatic intersect in ways que optimize an absorption, a distribution de medicinal compounds. Tugoya Maharani, no aplica treatments randomly. Utiliza movement specifics que han sido, develop a través de centuries de observation. Despertarte como. Different application techniques affect energy flow, blood circulation, and lymphatic drainage. Cada stroke, a deliberate. Cada pressure point, a precisely targeted. Cada sequence de movements. Designed para maximize both immediate effects and long-term benefits. Durante este proceso de aplicación. Observas algo que te hace appreciate. Integración ayurvédica de physical spiritual healing to guia practices, simultaneously breathing exercises, specifics que han been designed para optimize absorption, de active ingredients, mantras harmonizing her mental state. Come natural rhythms que Ayurveda considera essential pentru optimal health. Aquí viene una curiosity que illustrates perfectly sophistication, de Ayurvedic understanding. The human physiology, después de initial application, de medicinal treatments, tu guia procede, para utilizar lo que reconoces como el first systematic aromatherapy de la history, using essential oils, que had been extracted using steam distillation techniques que were developed specifically in ancient India. Allah literally programs her nervous system, mientras, providing therapeutic compounds que affect both local tissues y systemic functions. Estos essential oils, nusung, simply aromatic, han been selected y combined basendos in understanding de cómo different scent molecules interact com olfactory receptors para create effects que extend far beyond simple pleasure. Rosé Pentru calming, Vata dosha, Sandalwood Pentru, cooling pitta, Eucalyptus Pentru stimulating kapha in ways que balance constitutional tendencies. Mientras addressing immediate needs, pero perhaps the most remarkable del Ayurvedic approach. Su use de water que ha been prepared salon principles que combinan hydrology avanzada con philosophy natural. Water utilizada in estos treatments have been energized través de techniques que include exposure, para gemstones específicos, agitation, segons, patterns matemáticos que reflect cosmic proportions, y even storage in vessels made de metals específicos que believe add therapeutic properties. Esta energized water hashia se utiliza not only para rinsing treatments, sino también como vehicle pentru absorption de herbal extracts que han sido prepared using techniques de concentration que are centuries more advanced than anything available in Occidente. Los extracts resultants are so pure. A potent, microscopic amounts can transform completely conditioned skin while providing systemic benefits que extend throughout body. El proceso culmina como algo que solo puede ser described as primer. Rejuvenation therapy, scientifically based de history. Tu guía se recuesta en una surfaz que have been constructed de specific woods que se believe have energetic properties únicas. Mientras specialists allocan full body treatments que han been formulated según principles ayurvédicos que synthesize knowledge de botany, mineralogy, y cosmology indica
Uno de estos. Treatments utiliza paste, made to chickpea flour. Turmeric y rosé water que. Haben egged pentru optimize pH y enzymatic activity. Creating treatment que not only cleanses profundamente pores, sino que también provides nutrients que penetran hasta deepest layers de skin. Otro incorporates extracts de amla. Indian gooseberry que contains vitamin C, concentrations que rival synthetic supplements, creating anti-aging effects que modern scientists are just beginning to verify in laboratory settings. Durante application de estos treatments, air se llena con vapors que emanan de incense, burning specific combinations de aromatic woods y medicinal herbs. Estos vapors no solo crean spiritual atmosphere, sino que también provide therapeutic compounds que are absorbed through inhalation, a skin contact, creating systemic effects que extend far beyond local treatment areas. Cuando finally emerge de esta experience ayurvédica, tu Goya Maharani carries come ella not only skinque, literally glows come renewed vitality, sino también knowledge que ha participated in one de traditions most scientifically sophisticated, the healing y longevity que humanity ha ever developed. Aromas que emanan de her body, complex synthesis de rare botanicals, precious metals, y aromatic compounds que have been refined through millennia de experimentation. Identify her as someone que ha experienced pinnacle de Indian civilization's understanding the human potential. Las campanas de la Catedral de Florencia resuenan a través de calles empedradas mientras te adentras en el palacio renacentista de los Medici. Hace 500 años, donde el aroma de agua de rosas se mezcla con vapores de ungüentos alquímicos en una época donde Europa redescubre los placeres del baño. Después de siglos de abstinencia medieval, aquí, en el corazón del Renacimiento italiano, presencias como la nobleza ha comenzado a fusionar conocimientos redescubiertos de textos clásicos con nuevas innovaciones que transforman la limpieza corporal en una declaración de refinamiento cultural y superioridad intelectual. Te encuentras siguiendo a Caterina de Medici, cuya piel porcelana y cabello perfumado hablan de acceso a lujos que habrían sido impensables apenas un siglo antes. Sus vestidos de brocado susurran secretos de comercio internacional mientras camina a través de habitaciones donde cada superficie refleja la nueva prosperidad de una Europa que está redescubriendo el mundo y redescubriéndose a sí misma. El aire está impregnado no solo con perfumes importados desde Oriente, sino también con algo más sutil, el aroma del cambio cultural que está transformando radicalmente las actitudes hacia el cuerpo humano y sus cuidados. ¿El baño? Explica con una voz que eleva la modulación educada del italiano renacentista. No es simplemente limpieza corporal, es cultivo del alma a través de la refinación física. Hemos redescubierto que los antiguos tenían razón, un cuerpo bien cuidado es el templo apropiado para una mente ilustrada y un espíritu noble. En sí, observas mientras comienza su ritual con algo que marca una revolución completa en las actitudes europeas hacia el agua, la preparación de un baño en una bañera, especialmente diseñada que representa la culminación de siglos de desarrollo en ingeniería hidráulica renacentista. Esta no es simplemente una depresión talada en piedra, es una obra maestra de bronce y mármol que incorpora sistemas de calentamiento, drenaje e incluso primitive plumbing, que rivaliza con anything que los romanos hubieran imaginado. La bañera herself has been designed según principles mathematicos que reflect proportions clásicas rediscovered in texts de Vitruvius, creating not only functional efficiency, sino también aesthetic beauty, que transforms bathing de necessity in artistic experience,
Water flows through carefully designed channels. Create gentle circulation patterns. Mantras maintaining optimal temperature à travers. Innovation, système de warming care. Uses heated stones placed in specially designed compartments. Los historiadores aún discuten si estos advances in bathing technology fueron driven de rediscovery de Roman engineering principles or de independent innovation, inspired de increased contact cum Islamic a Byzantine civilizations. Pero results sunt innegablemente revolutionary pentru. European standards de time. Pentru first time in centuries. European nobility has access para warm, flowing water in private settings, que allow pentru extended bathing experiences. Aquí viene algo que te hará appreciate sophistication. De Renaissance. Approach. Para personal. Care preparation. De bathing water itself. Follows formulas, han. Been developed a través de careful study, de classical text combined, com new knowledge imported de recent explorations or end. Water new simply heated, enhanced through addition de ingredients que transform simple H2O in therapeutic medium. Una de estas enhancements utiliza petals de rose que han been imported de gardens de Constantinople. E processi según techniques que preserve not only their aromatic properties, sino también their supposed medicinal benefits. Estos rose petals contain natural compounds que have mild antiseptic properties inter adevar, justifying beliefs despre their purifying effects que extend beyond simple fragrance. Pero espera. Because aquí where things become truly innovative, de Renaissance perspective. Para estas rose-infused waters, se añade lo que Renaissance alchemists call aqua vitae. Not simply distilled alcohol, sino specifically prepared spirits, que han been infused, cum herbal extracts, usando techniques, que combine traditional knowledge, cum new understanding. De-distillation processes que were being refined in monastery laboratories throughout Europe. Esta aqua vitae acts as vehicle pentru delivery de active compounds de herbal extracts, in se maintaining their potency in aqueous solutions. Creating effects que go far beyond simple aromatherapy. When dissolved in warm bath water, creates experience que combines relaxation, mild stimulation, decirculation. Creating effects, see Renaissance physicians associate, improvement, de humoral balance, a general health. La aplicación de estos, enhanced waters follows protocols, que reflect new understanding. The human anatomy, que was being developed through careful study, de rediscovered Greek medical texts combined. Direct observation, Renaissance physicians were beginning paraconduct. Katerina doesn't simply soak randomly, utilize techniques specific que optimize absorption. Beneficial compounds, whilst maintaining temperature or comfort levels, promote both physical and psychological well-being. Durante este proceso de inmersión, observe as something que makes you appreciate. Integration, de physical. Intellectual pleasure, que defines Renaissance culture. Katerina simultaneously engages in conversation about recent developments in art, politics, of philosophy, whilst receiving her bathing treatments. Esta no es simply hygiene, socially intellectual experience, que combines personal care con cultural cultivation. Aquí viene una curiosity que illustrates perfectly sophistication. De Renaissance beauty culture. Dupa initial cleansing cum enhanced waters. Katerina procede para utilize loca
only can be described as first scientific cosmetics to European history. Using ingredients, han been carefully selected based in studies the classical text combined, empirical observation. Ella applies treatments, are designed, para achieve specific aesthetic effects whilst maintaining skin health. Una de estas treatments utiliza ground pearls mixed. Honey ha, been aged through specific periods para optimize enzyme activity. Creating pesti, naga provides both gentle exfoliation, moisturization, whilst adding subtle luminescence para skin. Another incorporates extracts, snail slime. Yes. Same ingredient, modern beauty products promote as revolutionary. CA was being used to Renaissance Italian women centuries before modern science verified its benefits. Pero perhaps most remarkable aspect, the Renaissance bathing culture, a integración de bathing cum artística intellectual pursuits. Caterina's bathing chamber, decorated cum frescoes, depict mythological scenes, de purification as transformation. Creating environment, stimulates imagination, whilst body being cleansed, pampered. Combination, de sensory pleasure, cum intellectual stimulation. Defines Renaissance ideals de cultured living. During application various treatments, air fills cum vapors. Emanam de incense, burners loaded cum combinations, aromatic woods, exotic spices hain been imported through expanded trade networks, a Renaissance exploration has made possible. These vapors create atmospheric effects, transport participants beyond simple physical experience. Pararealms, aesthetic, spiritual pleasure. El process culminates calm. Something only can be described as first total beauty experience. The European history since Roman times. Caterina emerges. To her enhanced bath para. Receive applications, oils, perfumes, han been prepared. Ceylon new techniques, combine traditional European herbalism, exotic ingredients, and the preparation methods, han been learned through contact, other civilizations. 1D, these treatments utilizes oil, have been infused, amber dust, rare spices. Creating product, not only moisturizes skin, sino que también provides long-lasting fragrance. Advertises wears access para luxury goods. Another incorporates extracts, orange blossoms that have been distilled using new techniques. A Renaissance alchemists developed through experimentation. Islamic distillation methods, creating fragrance, is both refreshing, a sophisticated, la aplicación de estos oils, perfumes, follows patterns, reflect new understanding. The human anatomy, was being developed through Renaissance medical studies. Caterina doesn't apply treatments randomly. Utilize movements han been designed, para stimulate circulation, whilst ensuring even distribution to beneficial compounds. Creating effects optimize both immediate appearance long-term skin health. During this final phase to treatment, observe as something que tejas. Appreciate cultural transformation. Renaissance represents servants who assist calm. These beauty rituals are not simply laborers. They are skilled artisans who have been trained in techniques that require understanding. Both chemical properties, ingredients, artistic principles, application, democratization, specialized knowledge, characterizes Renaissance society. Aquí viene algo que illustrates perfectly how Renaissance culture synthesized, rediscovered classical knowledge, contemporary innovation, completing her bathing beauty treatments. Caterina participates in what can only be described as intellectual spa experience. Discussions about recent developments in art, literature, philosophy could take place whilst her skin absorbs final treatments, her mind engages, cultural currents,
que are reshaping European civilization. These conversations aren't simply small talk. They represent integration to physical pleasure, come intellectual stimulation, que Renaissance ideals promote as essential pentru complete human development. Participants discuss recent paintings, debate interpretations to classical texts, share news about explorations que are expanding European understanding to world, all whilst enjoying sensory pleasures que enhance both physical comfort and mental alertness. Pero what really defines Renaissance bathing experience? Its role as social equalizer amongst educated classes. In Katerina's bathing chambers, nobles, merchants, artists, and scholars mingle in atmosphere. The shared pleasure temporarily suspends normal social hierarchies in favor the intellectual. Aesthetic appreciation, environment where ideas flow as freely as perfumed waters. During these social bathing experiences, air fills combination aromatic vapors. Intellectual excitement, social energy kia creates atmosphere unlike anything medieval Europe had experienced. A revival. The classical ideals about integration, the physical, mental cultivation, que had been lost durante centuries de medieval asceticism that now represents cutting edge, the European cultural development. El ritual culminates, come something only can be described as Renaissance transformation ceremony. Katerina emerges from her bathing experience not only physically cleansed, beautified, sino también intellectually stimulated socially enriched. Her skin glows calm effects to carefully selected treatments. Her mind buzzes, come new ideas, information exchanged, durante social aspects, the experience. Her spirit, elevated participation in cultural renaissance, gay transforming her entire civilization, when finally emerges completely from Renaissance bathing experience. Katerina carries come her. Not only fragrances, que advertise her access, para-luxury goods, sophisticated treatments. Sino también knowledge, que she has participated in cultural revolution. Ke redefining European attitudes toward body, beauty, intellectual pleasure, aromas que emanam from her perfectly prepared skin, complex synthesis de exotic perfumes, carefully selected oils, aromatic compounds, que han been refined through new techniques, que combine traditional knowledge come innovative approaches. Identify her as someone que represents cutting-edge European Renaissance culture. Los effects this Renaissance approach. Parapersonal care extend far beyond individual experience. Through her example, those the other Renaissance nobles, new standards, pentru personal hygiene, a beauty are being established, que will influence European culture, pentru centuries, para como transformation ca goes beyond simple adoption. The classical practices para represent fundamental change in European attitudes toward pleasure. Beauty, integration, to physical, intellectual pursuits, but perhaps most significantly, this Renaissance revival, the sophisticated bathing, represents broader cultural shift que values empirical observation, artistic excellence, integration, knowledge from multiple sources, approach, parapersonal care ca reflects same intellectual curiosity. Synthetic thinking driving Renaissance developments in art. Science, exploration. In this sense, Katerina's bathing ritual, microcosm, the cultural transformation, K, reshaping entire European civilization. El vapor sagrado se eleva hacia el cielo turquesa mientras te adentras en un temazcal.
azteca en las orillas del lago Texcoco, hace 600 años, donde cada piedra volcánica contiene milenios de sabiduría ancestral sobre purificación, que trasciende lo físico para alcanzar dimensiones espirituales que los conquistadores europeos nunca llegarían a comprender completamente. Aquí, en el corazón del imperio más sofisticado de las Américas y prehispánicas, presencias rituales de limpieza que integran medicina herbal avanzada, ingeniería termal precisa y cosmología mesoamericana de maneras que crean experiencias de purificación que son simultáneamente científicas y sagradas. Te encuentras siguiendo a una curandera mexica cuyas trenzas entrelazan jade y obsidiana. Testimonio de conocimientos medicinales que han sido perfeccionados durante generaciones de observación sistemática de las propiedades curativas de plantas que crecen solo en los ecosistemas únicos del Valle de México. Su piel bronceada brilla con aceites extraídos de semillas que los botánicos modernos apenas están comenzando a catalogar, y sus movimientos levan la precisión de alguien que comprende que cada gesto en el temazcal puede determinar la diferencia entre curación y daño. El temazcal explica con una voz que resuena con la autoridad de generaciones de tradición oral. Es el vientre de Tonantzin, nuestra madre tierra. Aquí renacemos purificados, liberados, no solo de la suciedad del cuerpo, sino también de las toxinas del espíritu que nos separan de la armonía cósmica. Cada planta que usamos, cada piedra que calentamos, cada gota de sudor que derramamos, conecta nuestros ser individual con las fuerzas universales que gobiernan vida y muerte. Observas mientras comienza su ritual con algo que inmediatamente reconoces como el sistema de diagnóstico más integrado, que hayas presenciado una evaluación que combina observación física detallada con lectura de signos energéticos que los curanderos mexicas han desarrollado a través de siglos de práctica sistemática. Esta diagnosis no se limita al cuerpo físico. Incluye evaluación del estado emocional, balance espiritual e incluso la relación del individuo con ciclos cósmicos que los aztecas consideraron fundamentales para la salud óptima. Esta aproximación holística al diagnóstico refleja una comprensión sofisticada de la interconexión entre diferentes aspectos de la experiencia humana que la medicina moderna apenas está comenzando a apreciar. La curandera puede determinar no solo qué tratamientos físicos necesitas, sino también qué rituales espirituales serán más efectivos, qué plantas medicinales armonizarán mejor con tu constitución energética, incluso que también será óptimo basándose en calculaciones astronómicas que los aztecas han perfeccionado durante siglos. Los historiadores aún discuten si estos sistemas de diagnosis derivaron de tradiciones olmecas más antiguas o representan innovaciones específicamente aztecas. Pero los resultados son innegablemente sofisticados. Cada recomendación de tratamiento considera no solo síntomas inmediatos, sino también patterns que podrían desarrollarse en el futuro basándose en principios de medicina preventiva que están siglos adelante de su tiempo. Basándose en su evaluación, procede a preparar lo que solo puedes describir como el primer farmacia botánica integral de las Américas, de cestas tejidas que contienen literalmente cientos de compartimentos. Extrae plantas medicinales que representan no solo la increíble biodiversidad de Mesoamérica,
sino también generaciones de experimentación sistemática con las propiedades curativas de especies que los europeos ni siquiera sospechan que existen. Aquí viene algo que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre la sofisticación de la medicina precolombina, la curandera. Produces lo que parece ser copal común. Pero cuando lo examinas más de cerca, te das cuenta de que es el resultado de un proceso de preparación que incluye alguien controlado, blending con other resins según fórmulas específicas, e incluso treatment con otras plantas medicinales que modifican sus propiedades aromáticas y terapéuticas de maneras que create completely unique compounds. Este copal preparado no es simplemente incense, es pharmaceutical delivery system que utiliza inhalación para introduce active compounds directly in bloodstream través de lung. When burned in controlled temperatures, dentro de temazcal, releases vapors que contain not only aromatic molecules, sino también therapeutic compounds que have measurable effects in respiratory function, circulation, incluso neural activity. Pero espera, porque aquí where things become truly revolutionary de Mesoamerican perspective. Para este copal base se añaden extracts de plantas que los curanderos mexicas call teachers. Species que contain psychoactive compounds que when used in controlled settings, y proper dosages, induce states de consciousness. Facilitate both physical healing y spiritual insight. Una de estas teacher plants, peyote que have been harvested según lunar cycles, específicos, intagi processed using techniques que concentrate active compounds whilst minimizing adverse effects. Another morning, glory seeds KHH contain compounds chemically similar para LSD, but KHH been used de Mesoamerican cultures through centuries in therapeutic spiritual contexts. KHH demonstrates sophisticated understanding as how psychoactive substances can be integrated safely in healing practices. La preparación de temazcal environment itself represents pinnacle de Mesoamerican understanding, de thermodynamics as structural engineering, structure built using specific proportions. Optimize heat retention, vapor circulation. Creating environment, can maintain precise temperature, humidity levels, maximize therapeutic effects, and ensuring safety para participants. Piedras used Pentru heating had been selected, not randomly sino-based. In understanding which volcanic rocks retain heat most effectively whilst releasing beneficial minerals when heated. These rocks have been consecrated through ceremonies. Connect them, come spiritual forces, creating belief system. Integrates practical engineering, come religious significance in ways. Enhance both physical, psychological effects treatment. Durante preparation phase. Observe as something. Cuite hatse. Appreciate integration. De practical knowledge. Come spiritual wisdom. Characterizes Mesoamerican medicine. Curandera carefully calculates not only physical aspects, the treatment temperature, humidity, duration, sino también, timing, relative parai, astronomical events. Aztec calendar system considers significant Pentru optimizing healing outcomes. This astronomical timing knew a simply superstition. Based in observations, despre how lunar cycles, planetary positions, seasonal changes affect human physiology in ways modern chronobiology
just beginning para understand. Treatments administered during optimal cosmic timing are observed. Para produce consistently better results, suggesting KHH Aztec understanding de biorhythms was far more sophisticated than previously recognized. Aquí viene una curiosity. EGOAH illustrates perfectly sophistication. The Aztec pharmaceutical knowledge. Dupa initial purification in heated environment. Curandera applies topical treatments. Han been prepared using extraction techniques. Rival modern pharmaceutical methods using combinations. Deheat, pressure, solvent extractions. KH utilize naturally occurring alcohols, oils. She creates concentrates. KHE deliver active compounds directly a través de skin. Una de estas treatments utilizes extract de aloe vera KH grows in high-altitude environments, unique para Mexico. Creating compounds, KHH have enhanced healing properties compared para species found in other regions. Another incorporates vanilla. Yes, same flavoring. KHH, Modern World Associates, calm desserts. KH, in its concentrated natural form, has anti-inflammatory, antimicrobial properties. KH, make it valuable therapeutic agent. Pero. Perhaps most remarkable aspect, the Aztec approach, para purification, integration, the individual healing community wellness. Temazcal experience. No, not solitary. A communal ceremony. QE strengthens social bonds whilst addressing individual health needs. Participants support each other through challenging aspects to treatment, while sharing in collective experience. KHH reinforces cultural values, spiritual beliefs. During these communal sessions, air fills come combination to therapeutic vapors, human voices raised in traditional chants. Energy comes to group participation in ancient rituals. Environment, KH creates healing effects. Extend beyond what any individual treatment could achieve, demonstrating sophisticated understanding to how social and psychological factors influence physical healing. El process culminates come something KHH only can be described as total regeneration ceremony. Participants emerge from Temazcal not only physically cleansed, therapeutically treated, sino también spiritually renewed, socially reconnected. Body has been purified through systematic exposure, para-beneficial compounds. Mind has been elevated through controlled use, deconsciousness altering substances. The spirit has been harmonized through participation. As sacred rituals, KAA connect individual come cosmic forces. When finally emerge from Aztec purification experience, carry Camus, not only physical effects to sophisticated herbal treatments, Sino-Tampem knowledge Kia, have participated in one. The most integrated healing systems Kia human civilization has ever developed. Aromas, ka emanam from perfectly treated skin, complex synthesis, the rare botanicals, sacred resins, aromatic compounds, KAH, Han, been refined through millennia de-experimentation. Identify you as someone KAH has experienced. Pinnacle de Mesoamerican wisdom about connection between individual health and cosmic harmony. Los perfumes de ámbar gris flotan a través de salones dorados mientras te adentras en el Palacio de Versalles. Hace 350 años. Donde la ausencia de agua se ha convertido en el colmo de la elegancia aristocrática. Y cada aplicación de polvo perfumado cuenta una historia de refinamiento que desafía deliberadamente las nociones plebeyas sobre limpieza corporal. Aquí, en el epicentro del poder absoluto francés. Presencias como la nobleza ha transformado la evitación del baño en un arte sofisticado que utiliza perfumes, polvos y cambios frecuentes de ropa interior para crear una estética de pureza que es más cultural que física. Te encuentras siguiendo al Rey Sol mismo, Luis XVIII,
cuyas pelucas empolvadas y vestidos bordados con hilos de oro ocultan un régimen de higiene que habría hecho que los antiguos romanos retrocedieran con horror, pero que representa la cúspide de la sofisticación según los estándares de la aristocracia europea del siglo XVIII. Su presencia física es tan imponente que, literalmente, llena la habitación con aromas que han sido calculados para crear efectos psicológicos específicos en todos los que entran en su órbita. El agua declara con una voz que resonará a través de Europa y definirá estándares de elegancia durante siglos. Es para los peasants y los animales. La verdadera nobleza se manifiesta a través de la capacidad de mantenerse puro sin recurrir a métodos tan crudos. Nuestros perfumes, nuestros polvos, nuestras esencias destiladas, representan el triunfo de la civilización sobre la naturaleza bruta. Observas mientras comienza su ritual matutino con algo que marca una revolución completa en las concepciones europeas sobre higiene personal, la aplicación sistemática de polvos que han sido preparados según fórmulas que combinan conocimientos tradicionales sobre propiedades aromáticas con nuevas innovaciones en química que están emergiendo de los laboratorios de perfumistas parisinos que trabajan exclusivamente para la corte real. Estos polvos no son simplemente talco perfumado, representan el pináculo de la tecnología cosmética del siglo XVI. Contienen ingredientes que han sido molidos hasta consistencias que rivalizan con los productos más finos de la era moderna. Utilizando técnicas de pulverización que requieren equipos especializados e expertise, que ha sido desarrollado específicamente para satisfacer las demandas de la aristocracia más exigente de Europa. La base de estos polvos utiliza what los perfumistas franceses call poudre de riz, not simply rice powder, sino rice que have been aged según specific conditions, si ground using techniques que create particles so fine que they become virtually invisible cuando applied para skin whilst retaining maximum absorbent properties. Esta rice powder acts as vehicle pentru delivery de active aromatic compounds, show provide both immediate sensory effects, si long-lasting fragrance. Los historiadores aún discuten si esta preference aristocrática pentru powder-based hygiene derivo de practical considerations. Shortage to clean water in urban environments sound a deliberate cultural statement against common bathing practices, but results sunt innegablemente distinctive. Aristocrats develop completely different aesthetic that values artifice over naturalness, a cultural refinement over physical health. Aquí viene algo que dejará appreciate sophistication de court perfumery. Dupa initial application de base powders. Louis XIV procede pentru utilize loca only can be described as first scent layering system de European history, using perfumes que han been specifically formulated pentru complement each other cuando applied as sequential layers. He creates olfactory experience que changes over time as different aromatic compounds evaporate at different rates. First layer utilizes what perfumistas call eau de cologne, not modern commercial product, sino specifically prepared spirits, que han been infused cum citrus oils, using distillation techniques que were developed by monastery laboratories, si refined pentru aristocratic use. This provides immediate fresh scent, que masks any natural body odors, whilst providing base pentru subsequent layers. Second layer adds what aristocrats call essence de fleurs, concentrated extracts. De flowers que han been processed using techniques
concentrate aromatic compounds, para levels, rival modern perfume concentrates. Rose de Grace provides depth and complexity. Jasmine adds exotic notes, advertise access para international luxury goods. Saille Violet contributes mysterious qualities, become signature de French court elegance, pero espera, because acquiesce, where things become truly extravagant, de aristocratic perspective. Para these floral bases, se añade lo que court perfumistas call notes de base. Animal-derived aromatics provide longevity, sensual depth, distinguish aristocratic fragrances to simpler botanical perfumes available in true merchant classes. Una de estas animal notes utilizes musk, have been imported de Tibet at costs ca would feed entire villages, true months. Creating base note provides not only distinctive fragrance, sino también supposed aphrodisiac properties aristocrats believe enhance their social and sexual power. Another incorporates civet have been aged as specific conditions true develop complex aromatic profile. Adds mysterious qualities true overall scent composition, but perhaps most extravagant ingredient, ambergris, that rare substance found only as sperm. Well digestive systems, costs more than gold. Provides fixative properties, allow complex perfume. Compositions, true maintain their integrity for hours, while continuing true evolve, develop new aromatic facets as day progresses. La application de these layered perfumes follows protocols, reflect not only practical considerations about scent distribution, sino também symbolic meanings, communicate social status, a cultural sophistication para anyone who encounters wearer. Louis XIV doesn't apply perfumes randomly, utilize specific patterns ensure optimal projection to different aromatic components, whilst creating olfactory signature becomes immediately recognizable as distinctively royal durante esta elaborate perfuming process. Observe as something makes voce appreciate integration to personal grooming, political power, characterizes absolutist monarchy, every aspect de Louis XIV's appearance, including his scent. A carefully calculated true. A brew creates psychological effects, reinforce his authority maintain social hierarchies depend as supra-aristocratic mystique, qui viene una curiosity, illustrates perfectly how aristocratic hygiene practices serve political functions, Dupa completing his perfuming routine. Louis XIV participates what can only be described as lever ceremony, formal ritual. De dressing allows selected courtiers, para witness, participate, a préparation de royale personne. Creating opportunities, true political communication, whilst reinforcing sacred nature, de royal authority. During these ceremonies, air fills combination, de exotic perfumes, expensive fabrics, social energy creates atmosphere unlike anything common people would ever experience. Environment, where political power communicated a travers de sensory luxury, where social hierarchies sunt reinforced through participation. Elaborate rituals de personal care that transform simple hygiene. Demonstrations de cultural supremacy. These ceremonial aspects de aristocratic grooming serve important functions in maintaining social order. By making personal care elaborate. Expensive. Time-consuming process requires extensive staffer resources. Aristocracy creates barriers. Prevents social mobility, whilst reinforcing beliefs about natural superiority justify their privileged positions. But perhaps most significant aspect, de Versailles' approach para personal care, its role. Creating new standards, true elegance.
will influence European culture. Pentru centuries, para cum. Through example, de Louis XIV, see other court aristocrats. Practices can begin as practical adaptations. Para specific circumstances become cultural ideals. Age, reshape European attitudes towards beauty. Refinement, size social distinction. A ritual culminates, comes something only can be described as transformation ceremony. Louis XV emerges from his morning preparations, not simply groomed. Sino transformed, I live in embodiment, the absolutist ideology, places monarchy above natural law. His artificial perfection, maintained through elaborate applications, de powders, perfumes, rather than common practices like bathing, becomes symbol de civilizational achievement. Distinguishes French culture, de barbarous alternatives. When finally emerges completely from these aristocratic preparations, Louis XIV carries come him. Not only fragrances advertise his access, para rarest luxury goods world sino tambien knowledge, he has participated a cultural performance, defines cutting-edge European civilization. Aromas emanam from his perfectly powdered, perfumed person. Complex synthesis, exotic aromatics. Precious animal essences, artistic compositions. Han been created specifically, pentru enhance royal mystique. Identify him as someone, represents pinnacle de human cultural achievement, sport aristocratic standards de his era. El aroma de aceites esenciales destilados se mezcla con vapores de vinagres aromáticos mientras te adentras en los salones iluminados de un palacio parisino durante la era de la Ilustración. Hace 250 años, donde las ideas revolucionarias sobre razón, ciencia y progreso humano están transformando incluso los aspectos más íntimos de la higiene personal. Aquí, en el corazón de una Europa que está redescubriendo el empirismo y cuestionando tradiciones ancestrales. Presencias como las mentes más brillantes de la época están aplicando metodología científica al arte de mantenerse limpio, creando innovaciones que marcarían el camino hacia la modernidad. Te encuentras siguiendo a Madame de Pompadour, cuya piel radiante y presencia magnética han sido cultivadas a través de técnicas que representan la vanguardia de lo que los filósofos franceses están comenzando a llamar ciencia aplicada a la belleza. Sus vestidos de seda susurran secretos de una época donde el conocimiento empírico está comenzando a desplazar supersticiones milenarias. Y cada gesto en su ritual de limpieza refleja nuevas comprensiones sobre química, anatomía e incluso psicología que están emergiendo de las universidades y academias que florecen por toda Europa. La razón explica con una voz que eleva la claridad intelectual que define el espíritu ilustrado. Debe guiar no solo nuestros pensamientos sobre gobierno y filosofía, sino también nuestras prácticas más cotidianas. Si podemos aplicar método científico para entender las leyes que gobiernan los cuerpos celestes, ciertamente podemos usar los mismos principios para optimizar el cuidado del cuerpo humano. Observas mientras comienza su ritual con algo que marca una revolución epistemológica en el approach europeo a la higiene personal, la consulta sistemática de textos que han sido escritos por médicos y químicos que están aplicando en nuevos métodos de investigación empírica para entender exactly cómo different substances affect human skin, hair, y overall health. Estos texts no son simply collections de traditional wisdom, represent culmination
de decades de careful observation. Controlled experimentation, a systematic documentation that characterizes enlightenment. Approach para-knowledge acquisition. Authors like Antoine Lavoisier sunt, beginning para apply, same rigorous methodology, ca they use Pentru study. Chemical reactions, para. Understand how cosmetic e-hygiene products actually work at molecular level. Based in findings de these scientific investigations, Madame de Pompadour has developed what can only be described as first evidence-based beauty regimen in European history. Rather than following traditional practices, because that's how things have always been done, she selects treatments based in empirical evidence about their effectiveness and safety. Creating approach para-personal care CA reflects broader enlightenment values, despre rational decision-making. Los historiadores aún discuten si este shift towards scientific approaches, Pentru. Personal care reflected genuine commitment, para empirical methodology. Sao simply provided intellectual justification, Pentru indulging in expensive beauty treatments. But results sunt innegablemente sophisticated. Aristocrats develop access para treatments, kia are both more effective, safer than traditional alternatives. Creating new standards, Pentru personal care CA will influence European culture. Pentru centuries. Aquí viene algo que dejara. Appreciate innovation in Enlightenment chemistry. Madame de Pompadour produces what appears para be simple vinegar. But can te examinas más de cerca, te das cuenta que el result de distillation process K has been refined using new understanding. De how different acids interact with organic compounds, para create products K have enhanced therapeutic properties. This vinaigre de toilette utilizes acetic acid. Kie has been derived not from simple fermentation sino from controlled chemical processes, qui concentrate active compounds whilst removing impurities. Kie could cause skin irritation. Pentru. This base sunt added essential oils. Kie had been extracted using steam distillation techniques. Ca were being perfected in Enlightenment laboratories. Creating product Ca combines effective cleansing properties, pleasant aromatic qualities. Pero espera. Because acqui where things become truly revolutionary from scientific perspective. Para. This vinegar base, si anade, what Enlightenment chemists call salts volatiles. Crystalline compounds, han been isolated from natural sources, purified using new analytical techniques can allow Pentru precise control over their therapeutic properties. Una de estas salts utilizes ammonium compounds, han been extracted from natural sources. Refined Pentru creates substances, have documented effects in stimulating circulation, promoting healthy skin function. Another incorporates mineral salts han, been analyzed using new chemical methods. Pentru understand exactly which elements provide beneficial effects, allowing Pentru more targeted effective treatments than traditional approaches. La application. These scientifically formulated treatments follows protocols que reflect new understanding. The human anatomy. Ca was being developed through careful dissection, observation in medical schools throughout Europe. Madame de Pompadour doesn't apply treatments randomly. Utiliza techniques que han been designed para optimize absorption, active compounds, whilst minimizing any potential adverse effects. Durante este scientifically informed treatment process, observe as something que makes you appreciate. Integration, the intellectual or practical innovation, que characterizes Enlightenment culture.
Madame de Pompadour simultaneously discusses recent developments in natural philosophy, mathematics, experimental science, whilst receiving her beauty treatments. Creating environment CA combines personal care, intellectual stimulation. These conversations aren't simply social pleasantries. They represent integration scientific thinking. Practical application CA defines enlightenment ideals about human progress. Participants discuss recent experiments in chemistry, debate implications to new anatomical discoveries, share observations about how different treatments affect skin health appearance. Creating feedback loop drives continued innovation in personal care products. Aquí viene una curiosity que illustrates perfectly how Enlightenment emphasis in empirical observation was transforming beauty culture. Dupa initial treatments come scientifically formulated products. Madame de Pompadour participates in what can only be described as controlled experimentation. Systematic testing, different combinations, ingredients, Pentru determine which produce optimal results. Pentru, her specific skin type, AE conditions. This experimental approach involves careful documentation results, comparison different formulations. Even primitive forms, what modern science would recognize as control groups. Testing single ingredients in isolation, para understand their individual effects before combining them in more complex preparations. Such systematic approach, para-personal care represents complete departure. Din traditional methods care relied in inherited wisdom, a cultural authority. Instead, Enlightenment beauty culture values innovation, experimentation, individual optimization over conformity. Para-established practices, creating environment, Kia encourages continuous improvement, personalization. Para perhaps most remarkable aspect, de-enlightenment, approach para-personal, care integration, individual improvement, broader social progress. Beauty treatments aren't simply vanity. They represent application, rational principles, true human betterment, parallels, broader enlightenment goals, true social, political, intellectual advancement. During these scientifically informed beauty sessions, air fills combination, carefully selected aromatics, intellectual excitement, social energy creates atmosphere of optimism about human potential. QE characterizes Enlightenment culture. Environment, where physical improvement, intellectual growth, the social progress seen as complementary aspects, unified project, true human advancement. A ritual culminates, something KKHH only can be described as rational transformation. Madame de Pompadour emerges from her scientifically designed treatments, not only physically enhanced, sino também intellectually stimulated, socially connected true. Broader currents, innovation are reshaping European civilization. Her skin glows, Cómo effects, treatments, han been selected, based in empirical evidence, breathe their effectiveness. Her mind buzzes, new ideas. It's information exchanged durante intellectual aspects, the experience. Her confidence, elevated participation in cultural movement, values rational improvement over traditional authority. When finally emerges completely from Enlightenment beauty experience. Madame de Pompadour carries her not only fragrances, represent cutting-edge chemical innovation, sino-takoder knowledge, she has participated in cultural transformation. Redefining European attitudes toward science. Progress, human potential, aromas emanam from her scientifically treated skin. Complex synthesis, rationally selected ingredients, carefully distilled essences. Aromatic compounds, KAAE had been refined using empirical methods. Identify her as someone
KH represents pinnacle, the Enlightenment civilization's approach. Para combining beauty, knowledge, social advancement, a unified vision de human progress. El vapor medicinal se elevaba desde bañeras de cobre mientras te adentras en un establecimiento hidroterápico en Bath, Inglaterra. Acá 200 años, donde los descubrimientos médicos de la era victoriana temprana están revolucionando las actitudes hacia el agua fría, los baños minerales y la higiene corporal como elementos fundamentales, no solo para la salud física, sino también para la pureza moral que definen los ideales sociales de una época obsesionada con el progreso científico y la elevación espiritual. Te encuentras siguiendo al doctor James Curry, cuyo tratado sobre los efectos médicos del agua fría ha transformado completamente las concepciones británicas sobre el baño, convirtiendo lo que durante siglos fue visto como peligroso o inmoral en prescripción médica esencial para mantener tanto vigor físico como rectitud moral. Su presencia austera pero autoritativa refleja la nueva clase de profesionales médicos que están aplicando metodología científica rigurosa para entender cómo diferentes formas de tratamiento acuático pueden curar enfermedades, fortalecer constituciones débiles e incluso corregir deficiencias morales que los victorianos consideran inseparables de la salud física. El agua fría declara con la autoridad de alguien cuyas observaciones clínicas han sido documentadas meticulosamente y publicadas en journals médicos que están estableciendo new standards pentru evidence-based medicine. No es simplemente un agente de limpieza e medicina potentísima que, cuando aplicada según principios científicos, puede fortalecer every system del cuerpo humano mente, purifying now only skin sino también soul itself. Observas mientras comienza su demonstration como algo camar. Complete reversal. The attitudes Europeans toward cold water exposure. Systematic preparation de patient pentru immersion in water que has been maintained at precisely calculated temperatures, que maximize therapeutic benefits whilst minimizing risk. De shock thermico that could prove dangerous pentru constitutions weakened the urban living sedentary habits. Esta preparation new e casual, based in careful studies de human physiological responses. Para-cold exposure, que han been conducted using new medical instruments, que allow pentru precise measurement de body temperature, heart rate, other vital signs. Dr. Curry, his colleagues han developed protocols que optimize benefits to cold water therapy whilst ensuring safety para patients who may never have experienced such treatments. The bathing facility itself represents pinnacle de Victorian engineering. Medical thinking. Constructed using materials que provide optimal thermal properties, equipped comm systems pentru precise temperature control. Designed according pari architectural principles. Optimize both therapeutic effectiveness moral respectability. Que Victorian society considers essential pentru any medical treatment. Los historiadores aún discuten si hasta Victorian enthusiasm pentru cold water therapy reflected genuine medical insights, South psychological reaction against perceived excesses de previous eras. But results sunt documented extensively in medical literature,
demonstrates measurable improvements in patient healthy vitality. Aquí viene algo que te hará appreciate innovation in Victorian medical practice. Preparation de water itself follows protocols que reflect new understanding to how mineral content affects therapeutic properties. Rather than using simple tap water, Dr. Curry utilizes water. CA has been enhanced. Specific mineral additions. CA have been selected based in analysis to famous therapeutic springs, like those at Bathy Harrogate. These mineral additions aren't random. They reflect careful study D, which compounds produce documented benefits. Pentru different medical conditions. Sulfur compounds, Pentru skin conditions. Iron salts, Pentru anemia. Tea and magnesium preparations, Pentru nervous disorders. All added in concentrations que have been determined through systematic observation to patient responses. Pero espera. Because aquí where things become truly revolutionary from medical perspective. Para these mineral-enhanced waters say, anodine what Victorian physicians call medicinal salts. Crystalline compounds, han been isolated from natural sources, purified using new analytical chemistry techniques que allow Pentru precise control over their therapeutic effects. Una de estas preparations utilizes sea salt, que has been refined. Para remove impurities, whilst concentrating beneficial minerals. Creating bathing medium que provides not only cleansing effects, sino también absorption, the essential elements through skin. Another incorporates alkaline compounds, que neutralize acids, que Victorian physicians believe accumulate in body through poor diet and urban pollution. La immersion in these scientifically prepared waters follows specific protocols, que reflect new understanding. The human circulatory. Nervous systems CA was being developed through anatomical studies in medical schools. Patients don't simply soak. They follow carefully timed sequences. De-exposure. Optimize therapeutic benefits whilst building tolerance. Para-cold temperatures key Victorian physicians consider essential Pentru building robust constitution. Durante esta controlled immersion process, observe as something CA makes you appreciate. Integration, the physical treatment, calm, moral instruction. Kia characterizes Victorian medical practice. Dr. Curry simultaneously provides education about importance to self-discipline. Moral fortitude, a spiritual purification, que he considers inseparable din physical healing. These moral components aren't simply added bonuses. They represent core belief que physical, moral health are fundamentally connected. ECA effective medical treatment must address both aspects to human nature simultaneously. Patients receive NaO-only therapeutic water treatments. Sino também instruction in principles de righteous living CA will maintain enhanced benefits de medical intervention. Aquí viene una curiosity, que illustrates perfectly how Victorian medical culture integrated scientific innovation, come a moral ideology dupa. Initial cold water treatments. Patients proceed para receive what can only be described as hygienic education. Systematic instruction in daily practices, que will maintain benefits de professional medical treatment, whilst promoting moral and spiritual development. This education includes detailed guidance about diet, exercise, sleep patterns, even mental habits, que Victorian physicians consider essential. Pentru maintaining health, preventing relapse into diseases, que they associate come moral weakness, urban decadence, departure, din natural living patterns, can promote optimal human development. Such comprehensive approach paramedical treatment represents complete departure. Din earlier systems, CA focused primarily in treating symptoms. Victorian physicians aspire para address root causes, de illness, a través de promoting overall lifestyle.
changes K and B enhance both physical vitality and moral character. Creating integration, the medical a social intervention CA, defines Victorian approach, para-human improvement. Para perhaps most remarkable aspect, the Victorian hydrotherapy A integration. The individual treatment, come broader social reform. These medical practices aren't simply personal health measures. They represent application, the scientific principles, para-social betterment, CA parallels, broader Victorian commitment, para using rational methods, para improve human civilization. During these scientifically designed treatments, observe as Cómo patients from different social classes mingle in environment, temporarily suspends normal hierarchies in favor to shared commitment, para health, a moral improvement. Democratization D medical care CA reflects Victorian beliefs about possibility parasocial progress through individual betterment, scientific advancement. The hydrotherapy sessions create atmosphere. K combines physical challenge, intellectual stimulation, a moral instruction. Patients discuss recent developments in medical science, share experiences about how treatments affect their health character, participate in educational activities, reinforce connections between physical vigor, moral rectitude. Victorian ideology considers fundamental, air fills combination, de mineral vapors, intellectual excitement, social energy K creates environment, optimism about human potential, true improvement, both individually, collectively, atmosphere, physical health, moral development, social progress seen as complementary aspects, the unified Victorian project, true civilizational advancement. But what really defines Victorian hydrotherapy experience its role in establishing new standards, true medical professionalism, scientific authority. Through systematic documentation treatment outcomes, careful measurement to physiological responses, rigorous analysis therapeutic effectiveness, physicians like Dr. Curry Sunt, creating foundation true. Evidence-based medicine KA will transform healthcare true centuries para come. These medical innovations aren't simply technical improvements. They represent fundamental shift in authority structures, places scientific expertise above traditional wisdom, professional training above inherited status, empirical observation above cultural convention in determining appropriate treatments, true human ailments. Durante final phases. Treatment. Patients participate in what can only be described as graduation ceremonies where they demonstrate mastery. The self-care techniques K will allow them para. Maintain benefits, professional treatment through independent practice, scientifically informed hygiene routines. These ceremonies include formal presentations, knowledge acquired about anatomy, physiology, therapeutic principles, creating educational experience, transforms patients, passive recipients, medical care, active participants in their own health maintenance, improvement. Ritual culminates something CA only can be described as Victorian transformation. Patients emerge from hydrotherapy treatments not only physically strengthened, sino tambe morally elevated, intellectually educated about scientific principles, govern human health, social progress. Their skin glows, effects. The mineral treatments CA have been selected based in empirical evidence about therapeutic effectiveness. Their posture reflects improved physical condition. Victorian physicians associate a moral fortitude. Their confidence, enhanced participation in medical culture. K represents cutting edge, the civilizational advancement. When finally complete their hydrotherapy experience, patients carry them not only physical benefits to scientifically designed treatments, sino tambe knowledge. They have participated in cultural movement. Values rational improvement,
moral development, a social progress as interconnected aspects, to human advancement. Aromas ka emanam din their treated skin, clean. Mineral rich, healthful. Identify them as people. Show have embraced Victorian ideals about integration to scientific knowledge, come moral character in pursuit, the individual a collective betterment. K defines their era's approach, para-human perfectibility. But perhaps most significantly, this Victorian approach, paramedical bathing, represents broader cultural transformation, K values, systematic observation, professional expertise, evidence-based intervention over traditional practices based in authority or custom. Shiftka will influence not only medical practice, sino-oxa social attitudes toward science. Progress. Human potential per centuries paracum. These hydrotherapy treatments become models pen true. How scientific methodology can be applied, para improve human condition, whilst maintaining moral and spiritual values. Ka Victorian society considers essential pen true civilized living. Synthesis Ka defines Victorian contribution. Para ongoing human project, D using knowledge. A reason para enhance both individual well-being y collective progress. El silbido del vapor se mezcla con el estrépito de la maquinaria mientras te adentras en los primeros baños públicos municipales de Manchester. Hace 150 años, donde la revolución industrial está democratizando el acceso al agua caliente y transformando la higiene personal de privilegio aristocrático en derecho ciudadano básico. Aquí, en el corazón de la Inglaterra industrial, presencias como la ingeniería mecánica, entendí la reforma social y las nuevas comprensiones sobre salud pública se combinan para crear las primeras experiencias de baño masivo cohetes. ¿Harían posible la vida urbana moderna? ¿Te encuentras siguiendo un ingeniero municipal cuyo uniforme, manchado de carbón oculta una educación técnica que representa la nueva clase de profesionales que están aplicando principios científicos para resolver problemas sociales masivos? Sus manos callosas operan válvulas y controles que regulan sistemas de calentamiento de agua que pueden servir a miles de personas diariamente, transformando lo que durante milenios fue proceso artesanal individual en operación industrial al que hace accesible el baño con agua caliente para trabajadores, cuyo único acceso previo a la limpieza profunda era el río local durante los meses de verano. La máquina de vapor explica con el orgullo de alguien que ha participado en la transformación más radical de la experiencia humana desde la agricultura. No solo mueve nuestros trenes y opera en nuestras fábricas. Está liberando a la humanidad común de limitaciones que han existido desde el amanecer de la civilización por primera vez en la historia. Cada trabajador puede tener acceso al mismo lujo de agua caliente que antes estaba reservado solo para reyes. Observas mientras inicia la operación de lo que solo puedes describir como la primera fábrica de limpieza de la historia, un sistema integrado de calderas, tuberías y facilidades de baño que puede procesar cientos de usuarios simultáneamente, aplicando principios de producción masiva al acto más íntimo de cuidado personal. Este no es simplemente un edificio con bañeras. Es una máquina social compleja diseñada para transformar las condiciones sanitarias que habían hecho que la vida urbana fuera sinónimo de enfermedad y degradación moral. Las calderas que alimentan este sistema representan el pináculo de la ingeniería victoriana aplicada a propósitos sociales, utilizando carbón extraído de las minas que alimentan la revolución industrial.
Estos sistemas pueden calentar cantidades masivas de agua a temperaturas precisas mientras manteniendo eficiencia que y económicamente viable proporcionar servicios que previamente habrían requerido ejércitos de sirvientes y recursos que solo las familias más ricas podían permitirse. Sí, los historiadores aún discuten si estos sistemas de baño público fueron motivados principalmente por genuina preocupación filantrópica o por necesidades prácticas de mantener fuerza laboral saludable. Pero los resultados son innegablemente transformadores. Por primera vez, las masas urbanas tienen acceso regular a condiciones de limpieza que permiten tanto salud física como dignidad personal que la teoría democrática considera esencial para la ciudadanía efectiva. Aquí viene algo que dejará apreciar la innovación en ingeniería social victoriana. La distribución del agua caliente sigue principios que han sido desarrollados a través de careful study de cómo diferentes temperaturas y presiones afectan tanto la efectividad de limpieza como la comodidad del usuario. Estas no son simplemente instalaciones funcionales. Han sido diseñadas para maximizar tanto eficiencia operativa como experiencia del usuario. El sistema de tuberías utiliza nuevas aleaciones de metal que pueden resistir tanto las temperaturas altas como la corrosión que resultaría de uso constante. Mientras que las válvulas de control permiten ajustes precisos que aseguran que cada usuario reciba agua a temperatura óptima para limpieza, efectiva sin riesgo de escaldadura accidental. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente revolucionarias desde una perspectiva de ingeniería química. El agua misma ha sido tratada usando procesos industriales que eliminan impurezas que podrían causar irritación de la piel o interferir con la efectividad de los productos de limpieza que están comenzando a ser manufacturados a escala industrial. Este tratamiento de agua incluye filtración a través de sistemas que utilizan arena, carbón e incluso primitive chemical additives que eliminan bacteria. Other contaminants que urban water supplies inevitably contain. Es primera aplicación de principios científicos para crear water quality standards que ensure tanto safety como effectiveness through mass bathing operations. Para esta water tratada, se proporcionan productos de limpieza que han sido desarrollados específicamente through use in industrial bathing settings. Instead, the expensive individual preparations que only wealthy could afford, mass production techniques had made possible creation. The soaps, cleaning agents KHH, provide effective results at costs que working families can manage. La producción de estos industrial soaps utiliza processes que have been scaled up in traditional artisanal methods para create consistent products que maintain quality mentor, reducing costs a través de economies de scale, using vegetable oils e alkaline compounds que can be sourced reliably in large quantities. Manufacturers create standardized products que democratize access para effective cleaning agents durante operación de estos mass bathing systems. Observe something que makes you appreciate. Integration, de technical innovation, calm social reform. QE characterizes industrial age philanthropy engineers, reformers and collaborated, para create environments, KDDE, provide not only functional cleaning facilities, sino también educational opportunities for hygiene practices. HKH can improve health outcomes in true working populations. These educational components include systematic instruction in proper bathing techniques,
information about how regular cleaning prevents disease transmission, even basic lessons in anatomy and physiology can help users understand why maintaining personal hygiene is essential pentru both individually community health. Aquí viene una curiosity que illustrates perfectly how industrial age approaches parasocial problems. Integrated technical solutions come moral instruction. DUPA users complete their bathing. They participate in what can only be described as hygiene education seminars, where public health officials provide information about daily practices. KAHH will maintain benefits regular bathing whilst promoting overall healthy moral development. These seminars include practical guidance about clothing care, nutrition, exercise, even home sanitation practices. KHH extend benefits public bathing facilities, PANA household level. Creating comprehensive approach, para improving living standards. CA addresses both immediate needs and long-term behavioral change. Such systematic approach, para public health represents complete departure. Din earlier charitable efforts. KEEEH focused primarily in providing immediate relief without addressing underlying causes. Urban health problems. Industrial age reformers aspire. Para create lasting improvements through combination, technical infrastructure, educational intervention. KAHH empowers individuals. Para maintain better living standards independently. Para perhaps most remarkable aspect, industrial bathing systems. Their role in establishing new concepts, despre citizenship, social responsibility, access para. These facilities, seen not as charities sino as public service. QS municipal governments provide pentru all residents, creating precedent. Pentru modern concepts, despre public health, social welfare define contemporary urban life. During these mass bathing sessions, air fills combination. Steam. Industrial cleaning products. Social energy creates atmosphere. Collective improvement. Reflects industrial age, optimism about possibility pentru, social progress through technical innovation, systematic reform. Environment, where individual betterment, collective advancement, since seen as complementary aspects. Unified project, pentru urban improvement. Utilizes industrial capabilities. Para address social problems had previously seemed insurmountable. El proceso culminates come something only can be described as industrial transformation. Users emerge din mass bathing facilities, not only physically clean sino tambe, connected para broader social movement, values, systematic improvement, technical innovation, a collective responsibility as means para creating better urban living conditions. Their appearance reflects benefits to regular access, para hot water, effective cleaning products. Their health shows improvements come din consistent hygiene practices. Their confidence enhanced participation in social system treats cleanliness as right rather than privilege. When finally complete their industrial bathing experience, users carry them not only immediate benefits, effective cleaning, sino também knowledge, KHH. They have participated in social innovation, transforming urban life. Travas de application, industrial capabilities para human betterment. Aromas emanam in their clean bodies. Simple, honest, healthful. Identify them as beneficiaries industrial age commitment, para using technical progress, para improve living conditions for ordinary people. Creating foundation per modern urban civilization, values both individual dignity, a collective welfare. El tintineo de moneda se mezcla con el aroma de aceites industriales mientras te adentras en la primera fábrica de jabón de Procter
en Gamble en Cincinnati. Hace 120 años, donde la química industrial se está fusionando, no con el marketing masivo para crear los primeros productos de higiene verdaderamente estandarizados que harán que la limpieza efectiva sea accesible para millones de personas por primera vez en la historia humana. Aquí, en el corazón de América industrial, presencias el momento histórico cuando milenios de técnicas artesanales de limpieza finalmente se transforman en productos manufacturados que democratizarán la higiene personal y establecerán las bases de la industria moderna de cuidado personal. Te encuentras siguiendo a William Proctor, cuya bata blanca de laboratorio oculta décadas de experimentación química que han llevado al desarrollo de procesos de saponificación que pueden producir jabones consistentes, efectivos y económicos a escalas que habrían sido impensables para artesanos tradicionales. Sus manos experimentadas manipulan equipos que representan la aplicación de principios científicos a la producción masiva, transformando lo que durante siglos fue arte místico en ciencia precisa que puede ser replicada consistentemente en cualquier lugar del mundo. La química declara con la confianza de alguien que ha descifrado los secretos moleculares, que subyacen en procesos que nuestros ancestros solo comprendían empíricamente. Nos ha revelado finalmente por qué ciertos aceites y álcalis crean agentes de limpieza efectivos. Ahora podemos controlar estos procesos con precisión matemática, produciendo jabones que son no solo más efectivos que cualquier cosa que haya existido antes, sino también lo suficientemente económicos para que cada familia en América pueda permitírselos. Observas mientras inicia la operación de lo que solo puedes describir como la primera línea de producción de purificación de la historia, un sistema integrado de calderas, tanques de mezcla y equipos de procesamiento que pueden convertir materias primas básicas en productos de limpieza, refinados a velocidades y volúmenes que transformarán completamente la economía de la higiene personal. Este no es simplemente manufactura, es la industrialización de la limpieza misma. Las calderas que alimentan este proceso utilizan principios termodinámicos que han sido optimizados a través de décadas de experimentación para mantener exactamente las temperaturas requeridas para saponificación completamente, tras conservando energía que hace viable la producción masiva. Los sistemas de control de temperatura utilizan innovaciones en ingeniería que permiten precisión, que garantiza consistencia del producto que los consumidores pueden confiar. Los historiadores aún discuten si el desarrollo de jabones industriales fue motivado principalmente por oportunidad comercial o por genuino deseo de mejorar condiciones sanitarias públicas. Pero los resultados son innegablemente transformadores. Por primera vez, productos de limpieza efectivos están disponibles a precios que permiten su uso regular por familias de clase trabajadora, democratizando acceso a niveles de limpieza que previamente habían sido disponibles solo para élites económicas. Aquí viene algo que te hará apreciar la innovación en química aplicada a la selección de materias primas sigue principios que han sido desarrollados a través de análisis sistemático de cómo diferentes aceites y grasas se comportan durante procesos de saponificación. Estos no son ingredientes elegidos al azar. Cada componente ha sido seleccionado para optimizar tanto y efectividad de limpieza como características de uso que hacen los productos agradables para consumidores. Los aceites
Base utilizan combinaciones de sebo bovino, aceite de coco y aceites vegetales que han sido refinados para eliminar impurezas que podrían causar irritación de piel o crear olores desagradables. Los alcalis se purifican usando procesos químicos que garantizan concentraciones precisas que aseguran saponificación completa sin exceso de material cáustico que podría dañar la piel. Pero espera, porque aquí es donde las cosas se vuelven verdaderamente revolucionarias desde una perspectiva de control de calidad. Cada batch de jabón se está usando métodos analíticos que han sido desarrollados específicamente para asegurar que productos finales cumplan estándares consistentes para pH, contenido de humedad, dureza y efectividad de limpieza. Este testing represents primera aplicación de analytical chemistry para mass production de consumer products, establishing precedent. True quality control methods POW will become standard throughout modern manufacturing. Through systematic measurement adjustment, manufacturers can guarantee every bar de soap will perform consistently. Building consumer trust makes mass marketing possible. Para estos jabones base se añaden ingredients que han sido seleccionados específicamente para enhance user experience whilst maintaining cleaning effectiveness. Fragrances derived in essential oils provide pleasant scents que make regular use enjoyable. Quatre colors create visual appeal. Que distinguishes different product varieties. Moisturizing agents reduce skin dryness. Que could discourage frequent bathing. La producción de estos enhanced soaps utilizes blending techniques que ensure uniform distribution de additives throughout each batch. Creating products provide consistent experience in every use. Mechanical mixing systems apply precisely controlled agitation. CA incorporates ingredients without damaging their beneficial properties or creating undesirable chemical reactions. Durante operation do these mass production systems observe as something. Makes you appreciate integration. The technical innovation, marketing strategy characterizes industrial age, business development. Engineers, marketers, collaborate, create products, provide not only functional cleaning benefits, psychological satisfaction encourages brand loyalty, repeat purchasing. These marketing considerations influence every aspect, product development, selection, fragrances, appeal target, demographics, packaging designs, communicate quality, reliability, integration, technical capability, consumer psychology establishes foundation pentru modern consumer goods industry. Aquí viene una curiosity que illustrates perfectly how industrial soap production integrated scientific innovation. Social reform manufacturers deliberately price their products pentru make regular bathing economically feasible pentru working families. Viewing improved public hygiene as both market opportunity and social responsibility benefits entire society. This pricing strategy reflects belief mass access. Effective cleaning products will reduce disease transmission, improve workplace productivity, enhance social conditions, create better markets, all consumer goods. Approach integrates profit motives, public health benefits in ways characterize progressive business thinking, the industrial age. Such comprehensive approach para-product development represents complete departure in traditional artisanal production, focused primarily in serving wealthy customers who could afford expensive handmade products. Industrial manufacturers aspire para-create mass markets through combination affordable pricing, effective marketing. Makes their products accessible through broad populations. Perhaps most remarkable aspect, the industrial soap production. Its role in establishing new patterns, the consumer behavior,
Social expectations, regular use. Mass-produced cleaning products becomes norm rather than luxury. Creating cultural shifts. Redefine standards. True personal hygiene. Social acceptability. During these mass production operations, air fills combination, chemical vapors, mechanical sounds. Industrial energy age creates atmosphere. The systematic transformation. Reflects industrial age confidence, inability to improve human conditions through technical innovation, a mass production. Environment under individual products, a collective progress seen as complementary aspects, the unified project, true social improvement. Utilizes industrial capabilities, address human needs, had previously been met only through expensive individual solutions. El proceso culminates something only can be described as democratization cleanliness. Mass-produced soaps emerged in industrial facilities not only as functional cleaning products, sino as symbols. Social progress makes effective hygiene accessible para ordinary people for first time in human history. Their consistent quality reflects benefits to scientific manufacturing processes. Their affordability demonstrates power to mass production, para reduce costs. Their availability creates opportunities. True improved public health. POW extends throughout society. When finally distributed through retail networks, make them available in communities throughout country. These industrial soaps carry them not only immediate cleaning benefits, sino oxa promised a social transformation comes in, making effective hygiene practices accessible para entire populations rather than just privileged elites. Aromas, emanam. In these standardized products, clean, reliable, familiar, identify them as harbingers, the modern consumer culture. Values, both individual improvement, mass accessibility. Creating foundation, true contemporary standards, de personal care. Combine effectiveness, affordability in ways benefit entire society. El suave murmullo del agua termal se mezcla con aromas de aceite esenciales orgánicos mientras te adentras en un spa moderno de lujo en las montañas de Suiza, donde las tradiciones milenarias de purificación sin Jabón han renacido como el pináculo de la wellness contemporánea. Aquí, en el siglo XV, presencias. Cómo la sabiduría ancestral se fusiona con la ciencia moderna para crear experiencias que son tanto el pasado como el futuro de la limpieza humana, completando un círculo que comenzó en las primeras fuentes termales de nuestros ancestros prehistóricos. Te encuentras siguiendo a una terapeuta certificada cuya comprensión de técnicas tradicionales ha sido enriquecida por décadas de estudios científicos sobre cómo métodos antiguos realmente funcionan a nivel molecular. Sus manos expertas aplican tratamientos que combinan la sabiduría empírica de civilizaciones pasadas con innovaciones modernas en delivery systems, creando síntesis perfecta entre tradición y tecnología que representa la evolución final del arte humano de purificación. ¿Recuerdas? Pregunta con una sonrisa que conecta directamente con tu viaje a través de milenios de historia de limpieza. Como nuestros ancestros prehistóricos descubrieron que arcilla volcánica podía purificar la piel, hoy sabemos exactamente por qué los minerales en esa arcilla actúan como intercambiadores iónicos que extraen toxinas a nivel celular. Pero el conocimiento científico no hace que la experiencia sea menos mágica, la hace más profunda. Observas mientras inicia lo que solo puedes describir como la síntesis final de everything que has presenciado un treatment protocol que incorporates
técnicas desarrolladas por each major civilization. KAH has contributed para-human understanding to purification, but refined through modern scientific analysis, para-optimize both effectiveness and user experience. The treatment begins, clay derived din. Volcanic deposits, han been analyzed, para-determine exact mineral compositions, provide optimal therapeutic benefits. But this isn't simply ancient clay. Clay kie has been processed using modern techniques, could concentrate beneficial compounds whilst removing any potentially harmful elements. Creating product to say combines traditional wisdom come contemporary safety standards. Application D. This scientifically enhanced clay follows patterns. Can incorporate knowledge, din multiple traditions, circular movements. KHH. Reflect ancient understanding. D. Energy flow. Pressure techniques can derive din Ayurvedic marma point therapy. Psi temperature applications, kai honor Nordic traditions, despre therapeutic heat exposure. Los historiadores modernos han validado que de estas traditional techniques produced measurable physiological benefits. But now we understand mechanical processes. Key make them effective increased circulation, enhanced lymphatic drainage, stimulated cellular regeneration, psi-optimized absorption, de beneficial compounds. Aquí viene algo que te hará appreciate how modern wellness integrates historical wisdom. Dupa clay treatments. You experience water therapies. AAGG. Combine Roman engineering innovations, come Japanese onsen traditions. Enhanced through modern filtration. Psi mineral supplementation techniques, NKH, create optimal therapeutic environments. Water temperatures, sunt, controlled using computerized systems, KE. AH can maintain precisely graduated thermal experiences. AE, AG maximize circulation benefits whilst ensuring safety. Mineral content E customized based in individual skin analysis. QE uses both traditional observation techniques, psi modern diagnostic tools, para determine optimal treatment protocols, pentru each person. Pero espera. Because aquí where modern science reveals deepest mysteries, the ancient practices. Aromatherapy applications utilize essential oils. K. Han been analyzed. Pentru understand exactly which molecular compounds produce specific physiological psychological effects. K. Traditional practitioners recognized empirically. Modern extraction techniques can isolate SI concentrate active compounds, din plants, key ancient civilizations used. Creating aromatherapy experiences, kyi, are both more potent, psi more precisely targeted than historical applications. But rather than replacing traditional knowledge, science enhances appreciation. Pentru wisdom. Our ancestors developed through careful observation. During these modern treatments, K honor ancient traditions. Observe as something Z makes you appreciate continuity, human experience across millennia, same fundamental needs, pentru purification. Renewal. That connection come. Natural elements. ERC, drove our earliest ancestors, still motivate people today. But now, we can fulfill these needs more effectively. Safely than ever before. Modern spa environments integrate design elements, honor multiple cultural traditions, Japanese aesthetics, the simplicity, natural materials. Roman principles, the thermal progression. Indian concepts, spray energy flow. Islamic traditions, despre geometric harmony. Creating spaces, feel both timeless, contemporary. Aquí viene una recognition illustrates perfectly how human understanding, depurification, has evolved dupa. Experiencing these scientifically enhanced traditional treatments, you participate in what can only be described as mindful integration. Conscious reflection in how these ancient practices affect both body and mind in ways our ancestors understood intuitively.
Science now explains precisely. This integration includes meditation techniques, could derive, din multiple contemplative traditions, breathing practices, QFE optimize absorption, D therapeutics compounds, Psi conscious relaxation methods, K enhance benefits to physical treatments through mind-body connections, KHH traditional healers recognized, C modern medicine validates. Such comprehensive approach para-wellness represents synthesis, the everything humanity has learned about purification throughout our entire history. Practical techniques, Katra cleanse, heal the body. Spiritual practices, Kashi, nurture the soul. Social traditions, Kaaji, build community. Scientific understanding, Kaajish optimizes effectiveness. Pero, perhaps most remarkable aspect, the modern wellness culture, its recognition, Hiki H cleaning Psi. Purification serve, needs K, extend far beyond simple hygiene. In our complex modern world, these ancient practices provide sanctuary Psi. Renewal, EOL, can help people maintain balance inter-technological demands. Psi, a fundamental human needs, pen true natural healing. During these contemporary treatments, KHH honor ancestral wisdom. Air fills come carefully selected aromatics Ka, have been chosen based in both traditional knowledge see modern research. Creating sensory experiences, TEH, transport participants beyond immediate concerns. Para realms, the healing could connect them, come deepest aspects to human experience. Environment, unto individual renewal. Psi collective wisdom. Sunt seen as complementary aspects, unified project, pen true. Human flourishing. K honors both our ancestral heritage, Psi, our contemporary understanding, the optimal health, Psi wellness. L ritual culminates, something KHH only can be described as temporal synthesis. You emerge din modern spa treatments carrying comfort. You not only immediate benefits, the scientifically optimized therapies. Sino take connection, para entire history to human purification practices. KAH links you. Come every ancestor who has ever sought renewal through natural healing. Your skin glows, calm effects to treatments. Kayed, combine best aspects, the all traditions you have experienced. Your mind holds wisdom. K spans from prehistoric caves, para-contemporary laboratories. Psi, your spirit carries peace. K comes din. Participating in practices. Ka connect you, come deepest currents, to human experience. When finally complete this journey across time see culture. You carry come you profound understanding. While methods depurification have evolved dramatically. Fundamental human needs, pen true cleanliness. Renewal, see connection come natural world, remain constant throughout our entire history. Aromas, KAG emanam. Din your perfectly treated body. Synthesis, the ancient wisdom, see modern precision. Traditional aromatics see contemporary refinements. Identify you as someone KHH has experienced full spectrum de human approaches para purification. Connecting you come both our ancestral past see our continuing future. Así, querido viajero del tiempo. Tu odisea a través de los milenios de limpieza humana llega a su fin suave y natural. Has presenciado el arco completo de nuestra especie desde esos primeros momentos mágicos cuando nuestros ancestros descubrieron que la arquila podía transformar no solo sus cuerpos, sino también sus almas. Hasta estos días modernos, donde la ciencia y la tradición se abrazan en spasque, honran tanto el pasado como el futuro, cada gota de agua que has sentido, cada aroma que has inhalado, cada ritual que has observado, ha sido un hilo en el tapiz infinito de la experiencia humana. Los egipcios, con su oro líquido, los romanos con sus termas monumentales, los vikingos con su valor ártico, los aztecas con sus vapores sagrados. Todos ellos viven ahora en ti.
parte de tu comprensión expandida sobre lo que significa estar verdaderamente limpio, verdaderamente purificado, verdaderamente renovado. ¿Recuerdas cómo comenzó todo esto con fuego, agua, tierra y plantas? Y ahora, donde hemos llegado seguimos usando fuego, agua, tierra y plantas. Pero ahora comprendemos exactamente por qué funcionan, cómo optimizarlos, y cómo honrar la sabiduría de quienes vinieron antes que nosotros. Tu piel leva ahora las memorias de emperadores y curanderos, de alquimistas y científicos, de nobles y trabajadores. Levas contigo los secretos de civilizaciones que se alzaron y cayeron, pero que dejaron sus conocimientos sobre purificación como regalo eterno para la humanidad. Cuando mañana te bañes, no importa si usas jabón moderno o simplemente agua clara. Recuerda que participas en una tradición tan antigua como la conciencia humana misma. Eres parte de una historia que no tiene fin. Solo transformación eterna, solo evolución infinita hacia formas cada vez más profundas de purificación y renovación. Que tus sueños esta noche estén llenos de vapores aromáticos, aguas termales y la sabiduría pacífica de todos aquellos que encontraron en la limpieza no solo higiene, sino también conexión sagrada con los misterios más profundos del ser humano.